Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Pablo de Olavide, que es, como saben, la universidad pública más joven de Andalucía y que hoy es la casa de todas las universidades públicas de Andalucía, donde vamos a acoger este primer y único debate electoral sobre las universidades dentro de esta campaña. Quiero decirles que estamos especialmente orgullosos, satisfechos, muy contentos de que hayamos podido organizar este debate, que es un debate completamente pionero. Y es pionero porque nunca se ha organizado en las elecciones andaluzas y, por lo tanto, tenemos que felicitarnos todos los que estamos aquí del hecho de que se haya organizado este debate electoral. Desde un principio, desde que se convocaron las elecciones, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, reunidos todos los rectores y la rectora, nos planteamos precisamente esta posibilidad. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos razones. La primera, porque las universidades públicas somos competencia precisamente, la política universitaria en general somos competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por lo tanto debe estar en el debate electoral. Y en segundo lugar, por algo tan obvio como que somos el núcleo, somos el centro donde se crea el talento de Andalucía, donde se investiga, se genera conocimiento y con ello la innovación que es fundamental para el desarrollo de nuestra tierra y donde se cultivan por excelencia los valores como precisamente la democracia, algo que precisamente estamos tratando, que es fundamental precisamente en estas elecciones. Por todo ello, ya con esto termino, simplemente quisiera agradecer a todas las personas que han estado implicadas en la organización de este acto y que han permitido que se haga algo tan importante como es, entiendo yo, todavía elevar más la calidad del debate democrático en Andalucía. En primer lugar, a todos y cada uno de los 5 partidos políticos y sus representantes, muy agradecidos porque hayáis aceptado este guante que os lanzamos. Muchísimas gracias. Sin vosotros y vosotras habría sido imposible organizar este acto. En segundo lugar, como no, a la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, al staff de las personas que han estado preparándolo y, por supuesto, también quiero agradecer a las personas de la Universidad Pablo de Olavide, a todos los que desde el vicerrectorado de Relaciones Institucionales han estado organizando este acto y, por supuesto, también lo quiero decir muy claramente, en un debate de universidades la presencia del estudiantado era fundamental y desde un principio se ha organizado tanto con los clubes de debate de estudiantes de Andalucía como también, y lo tengo que decir, con el Consejo de Estudiantes de nuestra universidad, al que le agradezco también al CEUPO por haberse volcado de un principio también en la organización de este acto. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y os deseo que sea un debate lo más fructífero y productivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Paco, querido, magnífico rector. Magnífico. Buenos días y bienvenidos a este debate tan interesante como necesario, diría yo, para poner en conocimiento del público en general y de la comunidad universitaria andaluza en particular los proyectos sobre nuestra universidad que incluyen los distintos partidos políticos en sus programas de cara a las elecciones de pasado mañana, el próximo domingo. Hoy es el último día, mañana será el día de reflexión y es una buena oportunidad para conocer a fondo, en el tiempo que tenemos, las propuestas. Mi compañera Marica Esquiel y yo vamos a moderar este debate sobre algo sumamente importante, que es el futuro de nuestra universidad. Para ello contamos con la presencia, como bien ha dicho el rector de la Universidad Pablo de Olavide, de los representantes de los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones, a los que agradecemos hoy que estén aquí. Igualmente queremos dar las gracias a los rectores y rectoras por poner en marcha esta iniciativa, que han apostado por esto, pionera y que seguro va a tener continuidad debido a su interés en las próximas citas electorales. Pero estamos en esta, en la que Andalucía se juega el futuro de sus próximos 4 años, este domingo. Por supuesto, también damos las gracias al equipo técnico y a los voluntarios y voluntarias que han ayudado a la consecución de este debate. Muchísimas gracias. Y, naturalmente, al público que nos sigue aquí desde el Paraninfo, a las personas, estudiantes, que se encuentran con nosotros y a través de la emisión en streaming que estamos ofreciendo en directo. Saludamos a todos los que nos están viendo desde cualquier punto.
Vamos a saludar a los debatientes, que son, por el Partido Socialista, Verónica Pérez. Buenos días y gracias, Verónica. Gracias a vosotros. Por el Partido Popular, Ramón Herrera. Buenos días y bienvenido, Ramón. Muy buenos días, muchas gracias. La representante de Por Andalucía, Esperanza Gómez. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Por Vox, Jacobo González Robato. Bienvenido y muchas gracias. Y por Adelante Andalucía, Javier Montes. Muchas gracias y muchísimas gracias a vosotros. Y este debate, lógicamente, tiene sus normas que mi compañera María va a pasar a explicar. Pues muchísimas gracias, Rafa. Bueno, pues el funcionamiento del debate, como hemos estado comentando, será el siguiente. En primer lugar, tendrá una presentación de cada partido de coalición de 2 minutos cada uno, en el que no cabrá réplica. Después habrá 4 bloques temáticos de 20 minutos, un minuto, el primer minuto de introducción sin interrupciones y luego 3 de debate abierto con interrupciones permitidas, que les pedimos pues que no se solapen pero que se interrumpan ordenadamente. Y después, para finalizar, tendremos 1 minuto de oro por cada participante, en el que tampoco podrán interrumpirse. Durante el debate pueden utilizar cualquier soporte físico tal, pero no dispositivos con conectividad. Y luego también, para el público, por favor, agradecemos que tengan sus teléfonos en silencio y que si quieren salir lo hagan por la puerta de arriba, para no interrumpir el discurso. Y también les agradeceríamos que guarden, por favor, silencio y absténganse de aplaudir y de hacer comentarios para no desconcentrar a los participantes. Y eso sería todo. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias a ti. Bueno, hoy estamos aquí en la Casa del Conocimiento, que es la universidad, para desarrollar este primer gran debate andaluz sobre educación superior, en un momento muy importante, porque, como decimos, el día 17 también se elige el modelo de universidad que queremos y, por ende, qué modelo de sociedad se va a impulsar desde Andalucía, desde nuestro autogobierno. Así que, sin más, vamos a pasar a la presentación de cada partido, que tendrá una duración de 2 minutos. Así que comenzamos. Tiene la palabra la portavoz socialista, Verónica Pérez. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, agradecer a la UPO que haya organizado este primer debate, como decía el rector. Por primera vez en la historia se habla de las elecciones autonómicas, de las elecciones andaluzas aquí en la universidad, en la sede precisamente del conocimiento, que es la cuna del talento, como él mismo decía. En primer lugar, agradecida. Hoy vamos a plantear o vamos a tener un debate en el que hablemos del futuro de Andalucía. El futuro de las universidades públicas es también el futuro de nuestra tierra, porque eso es lo que decidimos el próximo domingo, el futuro de Andalucía. Y aunque hablemos fundamentalmente de universidad pública a lo largo del debate, yo no puedo dejar pasar lo que está pasando en nuestra tierra, porque los socialistas queremos hablar y hemos hablado a lo largo de esta campaña de la realidad que viven los andaluces y las andaluzas. En algunas ocasiones hemos tenido la sensación de que el grupo político que gobierna en este momento, el Partido Popular, no tenía interés en hablar de lo realmente importante. El presidente se dedica a grabar videoclips, a cantar canciones, a visitar vacas, pero no a hablar de lo realmente importante, que son los problemas que tienen los andaluces y las andaluzas. Y nosotros sí queremos y hemos querido hablar precisamente de esto, porque decidimos el futuro de Andalucía y hay dos modelos diferenciados. El modelo de la derecha, que es el de privatización de nuestros derechos y el desmantelamiento de los servicios públicos, o el modelo que representamos los socialistas, que es la defensa de los servicios públicos y la garantía de nuestros derechos. No podemos abstraernos de la situación que hay en este momento en la sanidad pública andaluza. 2 millones de andaluces en listas de esperas del SAS, imposible coger una cita con tu médico de familia en menos de 15 o 20 días, o, por ejemplo, 500.000 niños andaluces sin pediatra. El domingo nos jugamos el futuro de nuestros derechos, el futuro de los andaluces y de las andaluzas, y por eso os animo a todos que vayáis a votar. Muchas gracias, Verónica. A continuación, el portavoz de Adelante Andalucía, Javier Montes. Buenos días. Bueno, soy Javier Montes, estoy encantado de estar aquí. Desde Adelante Andalucía agradecemos tanto a la Universidad Pablo de Olavide como al resto de universidades y los trabajadores que hacen posible este debate pionero en Andalucía. Yo también quería excusarme un poco, soy enfermero, es uno de mis primeros debates, voy a estar nervioso, puede ser que se note, les pido que lo entiendan, no llevo 8, 10 o 15 años liberado para este sentido. Quería empezar también lanzando un mensaje de apoyo y de denuncia a la censura que el gobierno del PP
ha hecho con el Carnaval de Cádiz en el día de mañana en Alcalá de Guadaira, impidiendo la actuación de agrupaciones carnavalescas que, bueno, pues tenían letras políticas en sus actuaciones. Desde aquí todo nuestro apoyo a las agrupaciones y al Carnaval de Cádiz. Mira, la ofensiva del Gobierno de Moreno Bonilla contra las universidades públicas de Andalucía es la continuación de su plan de privatizarlo todo y de generar rentabilidad para empresas afines. Con la asfixia a la que está sometiendo las universidades públicas, elimina la concepción de que la universidad es un derecho equitativo para la ciudadanía y un instrumento de igualdad entre los andaluces y andaluzas, mientras concibe la educación universitaria como un negocio para regar de dinero público a empresas privadas, como ocurre, por ejemplo, con la formación profesional. Las políticas del Partido Popular, estas políticas neoliberales, nos abocan a ver la universidad como una mera tramitadora de mano de obra para empresas privadas, en lugar de concebirla como un lugar de pensamiento crítico que fomente el desarrollo, la investigación y la educación integral. Mientras tanto, mientras lleva a cabo esta política, el Partido Popular ha permitido la creación de 4 universidades privadas en nuestra tierra. Y es que esto no es casualidad, esto es un plan que tiene para deteriorar nuestros servicios públicos y que los andaluces y andaluzas se vean obligadas a pagar 15.000 euros al año en un grado de la universidad privada aquí en Sevilla, 4.000 euros al año en una FP privada o 300 euros al mes en un seguro médico privado. Desde Adelante Andalucía, nuestro más sincero compromiso con las universidades públicas y nuestro compromiso para llevar a cabo, de la mano de los rectores, una ley universitaria andaluza que de verdad garantice una financiación justa, de calidad y que permita a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros estudiantes, a nuestros universitarios, desarrollarse en condiciones. Muchas gracias, Javier. Turno ahora para su presentación del portavoz de Vox, Jacobo González Robato. Muchas gracias. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento por acogernos en la universidad, sede donde se debe permitir la crítica y el debate cuando, bueno, pues hemos tenido la desgracia en otras universidades donde pues, se nos ha impedido, ¿no?, el debate. Entonces, mi agradecimiento especial a la Universidad Pablo de Olavide por acogernos. Y por centrarnos en hablar de universidad. Vamos a hablar de la realidad del futuro de los andaluces, la realidad del futuro de los españoles, que no se ve ligada a los sueños que han tenido y que les llevaron a venir aquí. Cuando estudian, cuando se esfuerzan, lo hacen por un fin, que es pues trabajar en lo que quieren, para lo que se han formado, emanciparse relativamente pronto para el día de mañana poder formar una familia y sus sueños. Esto desde hace mucho tiempo no está pasando. O sea, las políticas que ha habido del Partido Socialista a este respecto han sido desastrosas. Por desgracia hemos visto una herencia por parte de los que vinieron a decir que esto iba a cambiar, se ha mantenido, y la realidad es que los que pierden pues son los jóvenes, en este caso, en un modelo ineficiente, en un modelo que no está formando, o sea, que forma, perdón, pero que no retiene el talento. El talento, por desgracia, muchas veces se tiene que ir fuera. Todos conocemos a alguien que nada más termina la carrera, nada más terminar esa vocación con la que tanta ilusión ha empezado y tantas alegrías le ha dado, pues se ve frustrada cuando acaba el último curso y ve que no tiene ningún tipo de oportunidad en su tierra, ¿no? Entonces nosotros desde aquí defendemos, desde Vox, defendemos la universidad pública, pero que sea libre, que sea exigente y además que sea útil. Es decir, que el título no tengan que guardárselo en una maleta y tener que coger un tren, y menos en estas condiciones, o en un avión. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la presentación del portavoz del Partido Popular, Ramón Herrera. Muy bien, buenos días. Como ha hecho el resto de mis compañeros, mis primeras palabras, lógicamente, son de agradecimiento a la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía por la invitación a participar en este debate y a sus rectores, hoy aquí presentes, a casi todos ellos. Me alegro de saludarlos después de 5 meses, los que no hemos tenido esa oportunidad. Yo, como representante del Partido Popular, y permítanme el símil, encontrándonos en una universidad, pues venimos a un examen que nos permite evaluar qué es lo que hemos hecho durante estos 4 años, a los compañeros en la oposición y a nosotros desde el Gobierno, y también a plantear cuáles son nuestras propuestas si el próximo domingo, como viene pidiendo el presidente, le otorgan los andaluces una mayoría suficiente para gobernar. A lo largo del debate de esos 90 minutos trataré de explicar estas cuestiones. Tenemos, lógicamente, un bagaje, 4 años de gobierno en el que realmente hemos transformado, hemos realizado reformas con nuestros aciertos y evidentemente también con nuestros errores, como cualquiera que lleve a cabo una gestión que no es sencillo y se cometen esos errores. Evidentemente hemos llevado a cabo 4 reformas importantes, un modelo de financiación que venía siendo reclamado por las universidades públicas, que se aprobó por unanimidad de todas ellas, que ha permitido que se financien las universidades públicas con la mayor cantidad de su historia,
una reforma importantísima, una reforma académica que ha permitido que nuestra universidad implante desde el año 2024 al año 2028 nada menos que 200 nuevas titulaciones después de que ese mapa hubiese estado congelado durante más de una década. Pero también acuerdos sociales, estoy viendo representantes de los sindicatos con las universidades, que han permitido mejorar las condiciones laborales tanto del PDI a través de los complementos autonómicos, que se han ampliado, por supuesto, las figuras que pueden participar y también que se convocan todos los años, y también del PTGAS a través del desarrollo de la carrera horizontal que venía siendo demandada desde hacía muchísimo tiempo. Y, por supuesto, finalmente, con el desarrollo de la Ley Universitaria para Andalucía, que hemos sido la primera y única comunidad autónoma que hemos sido capaces de adaptarnos a la Ley Universitaria para Andalucía. Así que, a lo largo de este debate, con una intención constructiva y, por supuesto, dialogante, trataré de expresar esta circunstancia. Muchas gracias. Finalmente, en esta presentación de 2 minutos, la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, pues soy Esperanza Gómez, yo soy profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, por tanto siento que juego en casa, un poco en casa, pero eso me hace estar más nerviosa incomprensiblemente. Veo muchas caras conocidas, pero no solo por mi profesión, sino porque a lo largo de esta legislatura he trabajado con estudiantes que hay aquí presentes, he trabajado con representantes de los sindicatos, con equipos de gobierno y sobre todo con profesorado universitario y PTGAS. Me tomo esto como un debate de futuro, pero eso sería relativamente fácil, porque lanzar consignas en el vacío es algo, y además ante un tema que ya está prefijado y ante un repertorio que más o menos está predispuesto, sería fácil. Me tomo esto también como una rendición de cuentas. Las 5 fuerzas que estamos aquí hemos estado en el Parlamento de Andalucía, hemos trabajado sobre universidades, yo he sido la ponente de las 4 leyes que han aprobado las universidades privadas, hemos presentado enmiendas de devolución a las 4, porque estábamos en contra, he sido ponente en la Ley de Universidades Públicas de Andalucía, no solo he presentado enmienda a la totalidad de devolución, que eso es relativamente fácil, sino que nos acompaña un trabajo ingente de presentar más de 50 enmiendas dificultosas. Hemos debatido una a una y las hemos peleado. No ha salido como queríamos. No apoyamos la iniciativa, pero entendemos que el trabajo parlamentario, más allá de las consignas que se lanzan en campaña electoral, pasa por defender una a una las enmiendas por un trabajo de hormiguita que muchas veces no es agradecido y no se ve, pero que son los que responden realmente a tu compromiso con la materia de la que se trata. Nosotros somos firmes defensores de la universidad pública, creemos que es el único ascensor social que queda en Andalucía. Nos parece que el sistema se está desmoronando, no solo por la competencia desleal de las universidades privadas que se han creado sin cumplimiento de la legalidad vigente, nos parece que se ha incumplido la normativa estatal, sino que nos parece además que la infrafinanciación que está sufriendo las universidades públicas lo que pone en peligro es el futuro de toda una generación. Pasa no solo en la universidad, pasa en la FP pública, está pasando en general en la educación pública a todos los niveles. Por tanto, nuestro compromiso es firme y os animamos a que veáis no solo lo que decimos, sino lo que hemos hecho estos 4 años. Pues muchas gracias a todos y a partir de ahora comenzamos a debatir sobre el primer bloque. Pues muchísimas gracias a todos otra vez. Y el primer bloque tratará sobre enseñanza innovadora de calidad y derecho a la educación. Son muchos los retos a los que se enfrenta la universidad actual. Algunos ya de sobra conocidos, como las desigualdades sociales que dificultan el acceso a la universidad a parte de la población, y otros nuevos desafíos como la proliferación de tecnologías disruptivas, caso de la inteligencia artificial, o la adaptación a los nuevos marcos normativos. Escuchemos qué tienen que decir nuestros debatientes al respecto. El primer turno sería para la presentación del portavoz de Vox, don Jacobo González Robato. Muchas gracias. La pregunta que quiero lanzar aquí es que si está sirviendo la universidad para que los jóvenes españoles, nuestros jóvenes, tengan opciones reales. Creo que todos tenemos la respuesta rondando en la cabeza, que es, por desgracia, que es un no. Y que la consecución de todo esto no es tener un título universitario y tener una excelente formación, recibir esa formación y tenerla guardada. Evidentemente, no es con lo que un joven entra en la universidad o cuál es su vocación cuando viene, ¿no? Busca una formación que sea exigente, que sea útil y también que sea libre, que es otra de las cosas que muchas veces, por desgracia, en estos templos, a lo largo de España, por desgracia, no se da. Recojo las palabras de los compañeros que han venido antes hablando de la igualdad y quería abrir un debate también aquí, que es el sistema PAU de acceso a la universidad. ¿Por qué tenemos 17 sistemas? Que 17 sistemas distintos ya por definición son 17 sistemas desiguales y cuál es
y cuál es la relación con esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos con la presentación del portavoz del Partido Popular, don Ramón Herrera. Muchas gracias. Antes de comenzar con la presentación, que más o menos tenía en la cabeza, quería contestar al portavoz de Vox. Sí, claro que sirven. 3 de cada 4 estudiantes, a los 4 años de egresarse en las universidades públicas, están trabajando en España y tienen trabajos con un salario superior a los que no están formados. Y, por supuesto, que también la enseñanza es libre, por supuesto que sí, en las universidades públicas andaluzas. Faltaría más. Yo sí quería comenzar con una cuestión que creo que es muy importante. He hecho mención a ella en mi introducción. Y es que tras más de 15 años en las que las universidades públicas, aunque parezca mentira, no podían incorporar títulos, quiero recordar que las privadas sí incorporaron títulos durante ese periodo de tiempo. Hemos abierto una programación que ha permitido que las universidades públicas implanten 200 titulaciones entre grados, máster y doctorado. En Andalucía no se podía estudiar inteligencia artificial, no se podía estudiar ciberseguridad. Ahora se puede hacer. Y se puede hacer además en unas universidades con mucha calidad, donde han participado títulos duales, títulos conjuntos. Se ha hecho un trabajo, creo que encomiable por parte de las universidades y sin duda el resultado lo veremos en los próximos años, porque hay 45 titulaciones impartiéndose ya. Muchísimas gracias. A continuación, el portavoz de Adelante Andalucía, don Javier Montes. Muchas gracias. Mira, yo creo que cuando hablamos de libertad tenemos que escuchar a los rectores y las rectoras de las universidades públicas andaluzas que dicen que la LUPA, la Ley Universitaria para Andalucía, se mete en la autonomía de las universidades públicas y se mete en su gestión particular. No se puede garantizar una enseñanza innovadora porque los recortes y la deuda que tiene la Junta de Andalucía con las universidades públicas tiene unas consecuencias en la calidad docente. Tiene una consecuencia en la merma de profesores, en la merma de grupos y haciendo que las aulas estén totalmente abarrotadas. Mira, una enseñanza innovadora también precisa de estudiantes de diferentes orígenes y de diferentes contextos socioeconómicos. Y esto no es posible garantizar esta enseñanza si hacemos que el acceso a la universidad sea un privilegio y no un derecho equitativo y de todos por igual, ¿no? Mira, nosotros también proponemos, en clave de propuesta, proponemos la creación de un sistema andaluz de becas complementarios al estatal que permita el desarrollo de los estudiantes tanto en posgrado como también en el alcanzar las exigencias de los títulos de idiomas que tienen en la universidad, ¿no? Porque según la nueva LUPA los alumnos tienen que acceder al B2 de idioma. Y me quedo para después de la propuesta. Pues muchísimas gracias. El turno de la portavoz de Porta Andalucía, doña Esperanza Gómez. Decía el representante, el portavoz de Vox, que puede hacer el sistema universitario por los estudiantes, por las estudiantes andaluces. Yo me pregunto qué podemos hacer nosotros, que debería ser la pregunta, y qué hemos hecho estos 4 años, porque claro, la posición de Vox en el Parlamento de Andalucía ha sido votar a favor de todas y cada una de las universidades privadas. Universidades privadas, por cierto, que sí pueden impartir inteligencia artificial, pero no las públicas, porque ya vimos lo que pasó con la Universidad de Granada, con lo cual hablar como un logro de que ya se pueden impartir determinadas carreras cuando ha existido una competencia más que desleal entre las universidades públicas y privadas, pues nos parece que no viene al caso y desde luego no es algo de lo que sacar pecho aquí en este momento. No podemos hablar de innovación ni de calidad cuando no hay financiación suficiente. Yo creo que eso es algo obvio. Si no tenemos dinero ni para subsistir en las universidades, es muy difícil que podamos investigar, atraer talento, nuevas convocatorias de profesorado joven, proyectos de investigación, que los grupos de investigación estén bien financiados. En consecuencia, me parece que podemos hablar de muchas cosas, pero si no hablamos de lo básico, que es el dinero y cómo mantenemos ese talento, esa posibilidad de desarrollo, de investigación, pues creo que no hay nada que hacer. Muchísimas gracias. Y finalmente la portavoz socialista, doña Verónica Pérez. Bueno, los socialistas creemos firmemente en la universidad pública como la única garantía de la igualdad de oportunidades. La educación pública es la única que garantiza esa igualdad de oportunidades. Que cualquiera de nosotros, cualquier joven, cualquier niño o niña que ahora mismo esté en edad escolar, pueda alcanzar sus sueños, pueda llegar a ser lo que quiera ser, solo dependiendo de su esfuerzo, de su talento, de su sacrificio, sin importar el barrio, el municipio del que venga, sin importar la clase social o sus apellidos. Eso es lo que garantiza esta universidad, la universidad pública, lo que garantiza la educación pública, nada más y nada menos que eso, el que cualquiera pueda aspirar a ser lo que quiera. Y, lógicamente, para eso hace falta que las universidades públicas tengan la suficiente calidad para poder competir en condiciones de igualdad, porque esa igualdad de oportunidades solo se garantiza aquí, en las universidades públicas, que necesitan en este momento una financiación justa y adecuada, porque si no la tienen, sencillamente se está haciendo el caldo gordo a las privadas. Pues muchísimas gracias. Y ahora tienen 3 minutos cada uno para poder intervenir libremente y poder compartir sobre este mismo bloque temático, que les recuerdo que era
enseñanza innovadora, de calidad y derecho a la educación. Muchísimas gracias. Yo, si me lo permiten, y me gustaría empezar sobre todo porque se han dicho cosas que no son ciertas. Yo preguntaría a Javier, ¿cuántos profesores menos hay en las universidades públicas desde que gobierna el Partido Popular? Que me diga una cifra. ¿La rectora de la Universidad de Sevilla? Que si se lo pregunto... ¿El plan de ajuste? No, le voy a explicar. En el año 2018, cuando gobernaba el Partido Socialista, había 17.000 profesores e investigadores universitarios. A día de hoy hay 19.115. A mí no me explíqueselo a los rectores de la universidad pública y a los estudiantes de la universidad pública. Los rectores tienen los datos exactamente igual que yo. 2.000 profesores más que en el año 2018. Pero es que además se ha dicho que las universidades públicas no pueden impartir inteligencia artificial. Pues tendremos que ir a la Universidad de Almería y preguntarle qué están estudiando. O a la de Jaén, o a la de Sevilla, porque están estudiando, por supuesto que sí. A las universidades públicas se han aprobado el 95% de los títulos propuestos. Entre ellos, por supuesto que sí que se puede estudiar inteligencia artificial en las universidades públicas. Estoy viendo a mi rector. En la Universidad de Almería se puede estudiar inteligencia artificial. Y sobre el ascensor social de la universidad, yo no tengo ninguna duda. Es más, lo defiendo absolutamente. Es más, como ustedes saben, hemos ampliado un cupo, hemos creado un cupo de acceso para personas en riesgo de exclusión social, para permitir que esas personas que viven en barrios desfavorecidos, que tienen una vida mucho más complicada a la hora de acceder, no compitan con el resto de compañeros de estudiantes, sino que puedan competir entre ellos. No es lo mismo, sin duda, estudiar en Los Pajaritos que hacerlo en un barrio del centro, y eso nosotros hemos intentado promoverlo como ascensor social. Pueden interrumpirse, en cualquier momento va a tomar no termino la palabra. Yo creo que el ascensor social se garantiza, entre otros, promoviendo y blindando el acceso a la universidad de todo el mundo. Miren, cuando nosotros nos preguntamos a quién afecta este deterioro de la pública y miramos lo que cuesta estudiar un grado en la universidad privada, nos damos cuenta, en realidad, para quiénes gobiernan ustedes y a quién beneficia. Cuestan, te estoy hablando de universidades privadas aquí en Sevilla, que cuesta un grado de medicina al año 15.000 euros, un grado de enfermería 12.000 euros. Entonces, ¿quién se puede permitir pagar este dinero por acceder a una universidad? ¿Quién se lo puede permitir? Las clases altas de la sociedad. Y además tienen ustedes la poca vergüenza de decir que no hay profesionales. Oiga, es que si ustedes están poniendo una cláusula de acceso a la profesión de 90.000 euros por sacarse una carrera, pues evidentemente vamos a tener más dificultad para encontrar profesionales. Y otra cuestión que me gustaría también abordar aquí, en el derecho a la educación, creo que para garantizar el derecho a la educación deberemos garantizar también el derecho a la vivienda. Hay muchísimos estudiantes universitarios que están, que no pueden acceder a una vivienda al lugar, a la ciudad donde tienen que ir a estudiar, porque ahí es donde está su universidad, ¿no? Nosotros proponemos, aparte de reforzar y crear nuevas residencias universitarias, hemos llevado al Parlamento también una ley que limite los precios del alquiler, que los ligue a las rentas mensuales de los barrios y, desde luego, que proteja a los estudiantes de la especulación que está acabando con nuestras ciudades. Perdón. No. Sí, gracias. Estamos hablando que muchas veces se está hablando de financiación, de que evidentemente la necesita y cuanto más mejor, pero la realidad no es tampoco en cuánto dinero se gasta, sino cómo se gasta, porque la realidad es que, por desgracia, en España tenemos 2 universidades entre las 300 mejores del mundo, con un coste más o menos medio de estudiante de unos 12.000 euros. En Inglaterra tienen 28 universidades con un coste de 7.500 euros. Entonces, la realidad es muchas veces que no se está gastando bien en ciertas partes y... aunque falta financiar. No se está gastando bien y se está invirtiendo mal. Y tienes muchas universidades que nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes. En la Complutense no podemos entrar a hablar porque está completamente ideologizada. Tenemos la Universidad de Barcelona, que se supone que es una de las 300 mejores, por supuesto por debajo de la 150, donde la tercera fuerza política no puede entrar a hablar. Se ha transformado en muchos sectores de la universidad pública en centros dogmáticos y centros de difusión de ideas políticas, en lugar de lo que tienen que ser, que es centrar en los estudiantes. Y usted ha traído aquí el problema de la vivienda, y parece que aquí no ha gobernado nadie en los últimos 50 años. Nosotros no hemos gobernado. Pero el Partido Socialista o el Partido Popular, que han estado con el problema de la vivienda, que no es algo que nació ayer. Y usted, las soluciones que propone son las soluciones que se han aplicado en Barcelona. ¿Y qué tenemos? Mucha menos vivienda disponible, porque la gente, ustedes están trasladando al particular el problema del Estado, el problema de la vivienda. Se lo trasladan a un particular y cuando ve miedo, ve inseguridad jurídica y ve que no se está creando vivienda... Las 640.000 viviendas vacías que hay en Andalucía no son un problema particular, son un problema de los fondos de inversión y las grandes empresas del turismo a las que ustedes nunca señalan. Bueno, sí, nosotros lo señalamos, nosotros lo hemos señalado varias veces. El que lo aplaude es, por ejemplo, el Partido Socialista, que aplaude la entrada de BlackRock en Madrid. Y saca pecho de ello. Eso es lo que está pasando. Entonces, el problema de la vivienda, con lo que estoy muy de acuerdo con usted, que el problema de la vivienda es una cosa que evita a los estudiantes pues poder conseguir la finalidad por la que han estudiado, que es emanciparse, que es formar una familia.
y que es... Varias cosas. La única mención a la vivienda que hay en la Ley de Universidades es gracias a una enmienda nuestra, hecha con estas manitas. No es una gran enmienda, de hecho está transaccionada y está muy limitada y está muy rebajada, pero nos parecía que era importante. Aún así, no votamos a favor, pero quiero decir que además de decir las cosas hay que trabajarlas luego en el Parlamento, que no es tan fácil y bueno, que lleva su cosa. Hablo de universidades y hablo de lo que pasa con los estudiantes, porque es verdad, y ahí está la enmienda. Y es insuficiente y por eso no aprobamos la ley, pero una enmienda parcial presentada para hablar de esto porque sabemos que es un problema. La realidad a día de hoy es que faltan plazas en las universidades públicas y alguien dirá, bueno, es que eso es competencia de las universidades, claro, si todos los nuevos grados se ponen a coste cero, así es que es muy fácil decir que es que faltan plazas y que no es competencia tuya. Estamos impartiendo nuevos grados a coste cero continuamente y eso es un problema y lo sabe el profesorado, lo sabe el PTGAT, del que se habla poco, pero también tiene un trabajo administrativo ingente a su espalda y lo saben los estudiantes y las estudiantes que están viendo cómo las aulas, en vez de ser cada vez más pequeñas, son cada vez más grandes, cómo las clases prácticas dejan de ser aquello que parecía que iban a ser y ya no podemos hacer prácticas, sino que es una cosa ingente, inmanejable, con 100 estudiantes donde el profesor no puede casi ni resistir. Y una cosita de profesora de Constitucional al representante de Vox que no me puedo callar. Mire, Andalucía es un pueblo orgulloso, comunidad histórica del 151 y claro que tenemos sistemas distintos porque para eso votamos el estatuto, para eso decidimos ser una comunidad autónoma de primera y ahora no se nos puede vender como algo negativo que tengamos un sistema diferente. Lo tenemos porque lo quisimos y gracias a nosotros y gracias a la posición de los andaluces y de los andaluzas en el 79 somos una autonomía de primera y España es hoy distinta a lo que era y muy distinta a lo que a ustedes les gustaría que fuese. Bueno, me gustaría hablar. Gracias a eso tenemos ahora, como vemos, a la candidata del Partido Socialista que está regalando financiación a otra comunidad autónoma en detrimento de los andaluces. Bueno, y esa es la realidad que está pasando. Decir las cosas sin argumento, en fin. Bueno, yo al portavoz de Vox, que ha hecho una reflexión sobre la situación de las universidades españolas, no habla de las andaluzas, entiendo, porque no conoce la realidad. Claro, se incluyen porque para ustedes Andalucía es un territorio más, para nosotros no. Para nosotros no. Nosotros, el 28 de febrero del 80, mire usted, el pueblo andaluz salió a la calle, fue a votar y votamos por nuestra autonomía en la que ustedes no creen. Es su opinión, por supuesto, pero usted viene a demostrarlo aquí. Usted dice que solo hay dos problemas, por lo visto, en las universidades públicas de España, porque, insisto, no se refiere a las andaluzas. Una, que Vox no se le permite ir a hablar, cuestión muy cuestionable y, desde luego, que no comparto. Y, en segundo lugar, que las universidades gastan mal. Aquí están los rectores de las universidades, no sé lo que pensarán de eso. Bueno, esas son las dos conclusiones que usted saca, su diagnóstico. Si escuchamos al portavoz del Partido Popular, su diagnóstico es que en estos 8 años de gobierno del Partido Popular todos los problemas de la universidad pública se han solucionado. Y la realidad es que no es así. La realidad, Ramón, es que a día de hoy hay un conflicto y hay un problema en las universidades públicas que hace 8 años no había. Primero, el de la financiación, con ese acuerdo de financiación del que ustedes presumen, pero que no han cumplido. Que ustedes, los 10 rectores de las universidades públicas andaluzas, firmaron un acuerdo porque, permítame que se lo diga, pero es que los engañaron, es que después no lo han cumplido, después no han cumplido ese acuerdo de financiación y ese es el problema porque las universidades públicas a día de hoy están asfixiadas económicamente y mientras tanto se aprueban leyes en el Parlamento de Andalucía para que entren en el sistema universidades privadas, que es su modelo político, el de la privatización de todos los servicios públicos, incluida la universidad. Yo creo que los andaluces esperan y sobre todo merecen un debate serio, responsable, incluso en un ámbito como este, el universitario, de cierta altura. Y yo creo que los eslóganes vacíos, porque son esos, eslóganes vacíos que no tienen ni un solo dato detrás. Mire, yo animo a todos los que están siguiendo el debate, los que están siguiendo en su casa, los que están aquí, que comprueben los datos que les voy a dar, porque no son de la Junta de Andalucía, son del Ministerio y están accesibles. En un clic lo pueden encontrar. ¿De qué privatización me hablan si hoy, en 2026, hay 8.000 estudiantes más en las universidades públicas que en 2018? ¿De qué privatización me habla si hoy la comunidad autónoma que más plazas de nuevo ingreso genera es Andalucía? Otras reducen esas plazas. Cada año entran en Andalucía 9.000 estudiantes más que lo hacían en el año 2018. ¿De qué privatización me habla si precisamente hay 2.000 profesores más y 1.000 personas
pertenecientes al personal técnico de gestión y administración. ¿Cuántos PSI? ¿De qué privatización me habla si hemos introducido 200 títulos públicos nuevos frente a la parálisis existente anteriormente? ¿De qué privatización me habla si existe a día de hoy una financiación que ha pasado de 1.300 millones a 1.800 millones de euros, un 32% más? Aquí hay una sola diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros somos capaces de demostrar con hechos el fortalecimiento del sistema público universitario, como le acabo de demostrar con datos, y hacer, como en cualquier país occidental, compatible el desarrollo y el fortalecimiento del sistema público universitario con el desarrollo también de la iniciativa privada. No reciben ni un solo euro. No, pero es que la privatización, cuando nosotros hablamos de privatización, vemos que hay dos vías, igual que pasa en la sanidad pública. Hay una vía de darle dinero directamente público a las universidades privadas, que dice usted que no está haciendo, y otro lado es deteriorar los servicios públicos para hacer que la gente tenga que pagarse una matrícula en una universidad privada. Usted está hablando con la privatización. Estamos en la cola de inversión por alumnos de todo el Estado español. Ustedes han denegado un grado en la Universidad de Jaén, en la universidad pública, mientras lo han estado permitiendo en la privada. Y cuando hablamos también de enseñanza de calidad innovadora y del derecho a educación, tenemos que hablar también de las infraestructuras. Necesitamos una mejor financiación que nos permita mejorar las infraestructuras de las universidades. No pueden ser que nos falten recursos en las ciencias experimentales en esta facultad, en esta universidad, o que el pabellón de deporte se caiga a trozos desde hace años y no le metan ustedes mano. No es libertad de negar estas condiciones. No se puede hablar de libertad de elección, que tanto les gusta a ustedes hablar, cuando deterioran lo público y facilitan el crecimiento de universidades privadas, que muchas de ellas son chiringuitos y meras tramitadoras de títulos. Se lo digo yo, que yo he estudiado mi grado en la universidad pública y desgraciadamente un máster en una universidad privada, que es un chiringuito y que para nada puede garantizar la educación y la formación que nos podría garantizar una universidad pública. Yo creo que hay algo en lo que coinciden el representante de Vox, que lo dice más abiertamente, y el del Partido Popular, que no lo dice, pero que creo que lo piensa, y es que no le gusta la universidad. Ahora no estoy hablando solo... La universidad no es una fábrica de crear graduados y egresados que puedan luego ir a trabajar, es otra cosa. Por lo menos tendría que serlo. Un sitio de reflexión, de crítica, donde se crea conocimiento. Entonces, es verdad que puede que si uno es terraplanista, si es antivacuna, si bebe lejía, pues no le gusta la universidad, porque es un sitio de reflexión, de conocimiento, de estudio, donde tienen cabida profesores pues como yo, que soy de por Andalucía, y compañeros suyos que son compañeros míos de universidad, y creo que ni él ni yo hemos tenido problemas de coacciones de que se haya cortado nuestra libertad de expresión. Es un sitio de crítica. Lo que pasa es que es verdad que al que no le gusta la reflexión y la crítica puede que no le guste la universidad pública y prefiere la universidad privada, donde además de comprarte un título hay determinada ideología detrás. Y yo creo que eso también hay que decirlo. Pasa en la universidad, pasa en la FP y pasa, por supuesto, en la escuela concertada de inferior grado, que no hablamos solo del problema de la privatización y del acceso a los recursos, sino de una ideologización controlada, si quieren, desde los primeros años, en los que es la escuela concertada, sobre todo religiosa en este país, la que está llevándose la mayoría de nuestros niños y niñas, creando unos ciudadanos que no son tan exigentes con lo público, con los servicios públicos, porque se le educa en otra idea, eso del dinero que está en el bolsillo, que es el bolsillo sobre todo de los que más tienen. Bueno, yo creo que el Partido Popular deja claro cuál es su modelo. El modelo es asfixiar económicamente a las universidades públicas para hacer negocio y que haya negocio en la privada. Eso es así. Con su gobierno, con el gobierno del Partido Popular, se han creado 4 universidades privadas de muy dudosa prestigio, porque ya no es porque se creen universidades privadas. Pues son las mismas que lleva usted de Asturias, 3 universidades privadas, el señor Barbón, la Alfonso X, la europea, creada en Asturias. Que no me hable de Asturias ni de que estamos en Andalucía, que nos merecemos tener un debate propio. Hable usted de nuestra tierra. De verdad, ustedes tienen un modelo claro, no solo en la universidad pública, con todos los servicios públicos, con la educación, con la sanidad, con la dependencia. Ustedes quieren asfixiar a lo público, asfixiar a las universidades para que haya negocio en la privada. Y ese es el legado de la gestión de Moreno Bonilla. Permítanme que les diga cómo va la cosa hasta el momento. Al Partido Popular le queda un segundo, básicamente, de este tiempo. Igual que por Andalucía, para la representante del Partido Socialista, 7 segundos. Adelante Andalucía, 38, y Vox, 37. Así estamos hasta este momento. Adelante. Tomo la palabra, que empiezo yo en el siguiente bloque, si me permiten. Mira, cuando habla usted que no hay libertad en las universidades, entonces, ¿por qué puede venir aquí la Universidad Pablo de Olavide, vuestro cachorro agitador Vito Quiles, sin ningún tipo de repulsa, solamente la respuesta estudiantil? Miren, por apuntar un poquito la ley de vivienda, que nosotros hemos puesto encima de la mesa en el Parlamento, que hemos presentado como ley,
no apunta a la libertad individual de las personas, apunta a los fondos de inversión y a los grandes bancos que tienen viviendas vacías en Andalucía y que están haciendo que sea imposible acceder a una vivienda digna, gente como yo y gente de todas las edades. Y el mayor casero que hay en Andalucía es La Caixa y tiene 7.000 viviendas. Entonces nosotros estamos hablando de un problema estructural que deben resolver las instituciones y no las personas individuales. Mal ejemplo de periodista cuando ayer se votó a favor de echarle del Congreso. Por ahí, ¿Por qué? Hombre, pues ¿por qué será? ¿Por qué? Pues un poco dice lo que está pasando, ¿no? Dice lo que está pasando, que lo que no se gusta se prohíbe, y esto es una práctica habitual en la izquierda. Otra cosa es también la hipocresía, que es que ustedes se han enervado aquí, se han enaltecido con la crítica a la universidad privada, cuando muchísimos hijos de ministros y las hijas del presidente van a una universidad privada. Entonces, ¿eso es qué pasa? ¿Que no creen en la universidad pública? ¿O qué está pasando? Porque eso es una realidad que es constatable y se sienten orgullosos. ¿Qué pasa con esto, entonces? Bueno. Me quedan 7 segundos, ¿no? 6 segundos, Verónica, 7. Bueno, los socialistas vamos a defender la sanidad, la educación pública, la sanidad pública y la universidad pública porque son la garantía de la igualdad de oportunidades. Ese es nuestra hoja de ruta. Bueno, pues vamos ahora con el bloque segundo, ciencia, tecnología y modelo productivo. Me gustaría ofrecer a todos los que están aquí algunos datos importantes. Por cada euro que reciben las universidades públicas de Andalucía, retornan a las arcas públicas más de 5 euros y son responsables directas de la generación del 3% del PIB, del PIB regional. Además, la gran mayoría de la producción científica andaluza, los principales avances se realizan en la universidad pública. Todo ello sitúa al sistema andaluz como el más eficiente y con mayor creación de valor en todo el conjunto de España. Este bloque ahora pues debería permitirnos reflexionar sobre qué se puede y se debe hacer que tendrá que hacer el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía para aprovechar todo este potencial. Tenemos 20 minutos igualmente, como en el primer bloque. Habrá un primer minuto de cada uno sin interrupciones y a continuación 3 que podrán disponer de ellos a su antojo de debate. Comienza el portavoz de Adelante Andalucía, Javier Montes. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Mira, Andalucía es una de las regiones de Europa con menor inversión en I+D+I y, sin embargo, como dice Rafael, las universidades públicas son capaces de aportar al PIB andaluz un 3,1%, ¿no? Hablamos del beneficio que aportan, no de rentabilidad, no me gusta hablar en términos de rentabilidad cuando se trata de servicios públicos, pero sí en términos de beneficio y sostenibilidad a nuestra sociedad. Andalucía tiene un modelo productivo basado en el turismo masivo y en el extractivismo, ¿no? El extractivismo de nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo. Somos la playa y el parque temático de Europa. Hay que caminar hacia un modelo productivo que retenga a nuestro talento investigador y a nuestros profesionales que se forman en nuestras universidades. Tenemos que avanzar hacia un modelo de investigación y de desarrollo con sello propio, es decir, que esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías, pero también que investigue adaptándose a las necesidades de Andalucía y a las necesidades del territorio, que sea útil para la sociedad. Desde luego, lo que hay que garantizar es una investigación financiada con dinero público que repercuta, como digo, en el bienestar de la sociedad y que canalicen estas inversiones o estas investigaciones en formas de empresas públicas, como podrían ser pues, farmacéuticas públicas o empresas de energías renovables públicas que beneficien a la sociedad. Gracias, Javier Montes. Turno ahora del portavoz de Vox, Jacobo González Roballo. Muchas gracias, Rafael. No hay universidad fuerte sin una economía fuerte y sin campo, sin energías asequibles, sin energías sostenibles en el sentido también económico y sin industria y sobre todo sin un sector que absorba todo ese talento y toda esa formación que generan las universidades, pues no vamos a ningún lado. Tenemos muchísimos jóvenes que salen todos los años, pero el talento, por desgracia, se lo llevan otros. Yo creo que todos tenemos un ejemplo, un triste ejemplo de alguien que ha tenido que hacer las maletas e irse porque no puede estar en su tierra. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Esto es un detrimento y una caída de los servicios que se manifiestan ahora en los jóvenes que entran en un mercado laboral y se encuentran que no tienen las oportunidades aquí, a pesar de haberse formado con esfuerzo y con todo en España. Y tienen que irse, ya no salir de Andalucía, sino que tienen que además salir de España en muchísimos de los casos y sobre todo en los investigadores. Vamos ahora en el turno con la portavoz por Andalucía, Esperanza Gómez. Adelante.
Existe cierto consenso en que en Andalucía hace falta una transición hacia un modelo productivo distinto, basado no tanto en el monocultivo del turismo, porque es algo muy cambiante, porque además, sobre todo, provoca empleo precario y porque además está afectando negativamente no solo la vida en nuestras ciudades, lo que respecta a la vivienda, que el efecto es obvio, sino porque también está generando pues, ciudades, parques temáticos que se están convirtiendo en invivibles. Genera sobre todo poco valor añadido. La transición energética, la transición digital, la inteligencia artificial son ahora mismo pues, apuestas de futuro, oportunidades que requieren una investigación, una innovación, una apuesta fuerte por la reindustrialización andaluza en un sentido amplio. ¿Qué sucede? Que esto solo se hace desde las universidades. Se sabe que en España, que en Andalucía, la investigación fundamentalmente se articula en torno a las universidades públicas. Esto es una realidad. Cuando coartamos de alguna manera la universidad pública, cuando castigamos y financiamos poco, lo que está pasando es que estamos coartando las posibilidades de desarrollo de toda la comunidad autónoma. Por eso nuestra apuesta pasa por ahí, por la investigación en la universidad pública. Muchas gracias. Damos paso ahora al portavoz del Partido Popular, Ramón Herrera. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, siempre hay mucho por hacer. No podemos ser conformistas y tenemos que ir a más siempre. Pero Andalucía no es únicamente el parque temático de Europa. No lo es ya. Si no, vaya usted a Granada y vea la inversión que se ha hecho en Las Midones. Por cierto, ejemplo de colaboración institucional entre la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que ha aportado 100 millones de euros. Este año, en las universidades públicas de Andalucía han recibido la mayor cantidad de financiación de investigación con todo lo que se ha movilizado en los últimos años. Estamos hablando que es el año donde más inversión en investigación se ha realizado, el 65% aportado, por cierto, por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hablamos de 2.300 millones movilizados, 1.500 de ellos por parte de la Junta de Andalucía. Esto supone 830 millones de euros más que en 2018. Más de un 50% de incremento en la inversión de investigación. Por tanto, evidentemente queda mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero también se está haciendo mucho y yo quiero romper una lanza por los investigadores de nuestras universidades públicas que tienen unos magníficos resultados. Y finalmente la portavoz del Partido Socialista, Verónica Pérez. Bueno, estamos en un momento de crecimiento económico a nivel nacional, en nuestro contexto nacional. Se está generando empleo, se está creciendo económicamente. Hace unos días se superó la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país y todas las decisiones que nos han encaminado ahí, como la reforma laboral, como la subida del salario mínimo interprofesional o como la subida de las pensiones, han sido votadas en contra tanto por Vox como por el Partido Popular, por la derecha de este país. ¿Qué está pasando en Andalucía? Que se está generando empleo, pero un empleo precario. Lo decían bien los compañeros que tengo a la izquierda. Un empleo precario. Deberíamos apostar por un cambio en el modelo productivo, que apueste por la innovación, por la investigación, y en eso son clave el papel, lógicamente, de las universidades públicas. Andalucía sigue estando a la cabeza del paro en nuestro país y ya está bien. Ya está bien, hay que definir estrategias y planes estratégicos para que Andalucía deje de liderar, por desgracia, esa tasa. Pues comienzan ahora los 3 minutos de turno libre. Se pueden interrumpir de manera ordenada. ¿Quién quiere empezar? Vale, yo por Adelante. ser un poco más concreta y hablando también de la investigación en ciencia, en tecnología, pensando en el avance, en el desarrollo, en el modelo de sociedad que queremos, plantearía 2 cuestiones concretas que se pusieron de manifiesto al hilo de la tramitación de la malograda ley de la ciencia, por suerte. Y es que uno de ellos es que se constata como, aunque haya dinero para investigar, aunque haya convocatorias, que podemos cuestionar, estoy segura que aquí la mayoría de los investigadores van a pensar que no es suficiente, yo estoy con ello, nos falta regularidad en las convocatorias, no hay organización regular, de manera que muchas investigaciones van avanzando y cuando acaba una convocatoria es como si alguien llegara a un precipicio, cae todo, las personas que están trabajando con cargo a esos proyectos de investigación dejan de trabajar como si la investigación parara, como si el resto del mundo no siguiera avanzando. Eso nos crea una desventaja competitiva con otras comunidades que lo tienen mejor organizado y no qué decir con otros países. Y esto es un problema que se puede solucionar de manera fácil desde el punto de vista administrativo. Coordinación con otras administraciones también, porque cuando se utiliza el estar en el poder para hacer oposición al Gobierno central, en vez de buscar métodos de coordinación, también pasa, porque a veces las convocatorias van desacompasadas y uno se presenta al Ministerio, luego a la Junta de Andalucía, y cuando si le da la del Ministerio, acaba dejando la de la Junta, y estoy segura que entendéis lo que os digo. Y luego hay otro problema, y es que falta apuesta por la investigación básica. Porque la investigación aplicada está muy bien, salen proyectos de investigación con cargo a determinados fondos, con determinados objetivos, pero la investigación básica es la clave para muchos de los grandes avances de la humanidad y me parece que es verdad que no viste tanto, que requiere
pues una cantidad de dinero que es grande, pero que lo que permite es avanzar a los grupos de investigación, a los proyectos de investigación, seguir trabajando y solo con una adecuada investigación básica, solo con una adecuada financiación para poder, iba a decir sobrevivir, ojalá no fuera solo sobrevivir, se puede llegar a resultados más prometedores. Por tanto, creo que esos son dos cuentas pendientes que tiene el Gobierno del Partido Popular. Creo que los arrastrábamos de antes y creo que no lo ha solucionado y tengo la impresión de que por lo que apuntaba la Ley de la Ciencia tampoco piensan resolverlo. Bueno, yo creo que la Ley de la Ciencia fue una ley que fue muy debatida con las universidades públicas, muy consensuada con los vicerrectores de investigación y precisamente sobre la investigación básica, que yo coincido, que es muy importante porque además se han producido muchísimos avances gracias a ella. La convocatoria ya se ha resuelto, ya se cierra el próximo día, el 18, es decir, está abierto 25 millones de euros precisamente para investigación básica. Está abierta también la investigación aplicada ahora mismo, están los post-2 y pre-2 que también se incorporaron, está la de infraestructura que se transfiere a las universidades públicas, es decir, se ha producido un avance importante en todo esto, ya se ha resuelto la convocatoria anterior, siempre tenemos, como digo, que mejorar y es verdad que hay algunas cuestiones como la de la calendarización que creo que es muy importante, pero este año ya hemos conseguido que salga a la misma fecha, se modificaron las bases reguladoras y por lo tanto los investigadores lo saben porque están ahora muy apurados terminando todos sus proyectos para poder presentarlos el próximo lunes que finaliza la convocatoria precisamente de investigación básica. Y que ha coincidido con las elecciones por casualidad. Sí. Bueno, Todo es por casualidad. la vida. Un patrón común que tenemos con los investigadores es que todos denuncian la misma situación, que es que no tienen una estabilidad laboral aquí, no se pueden quedar muchísimos en España porque van empalmando contratos temporales y tienen otra desgracia, que las becas supuestamente o los programas hechos para volver a traer talento, como el programa de María Zambrano, tiene una duración muy limitada. Entonces, no les dan plazo a largo plazo, no tienen recursos y no tienen una estabilidad para quedarse en su tierra a largo plazo. Y eso es lo que está pasando y es un problema, además, que viene de hace mucho tiempo. La portavoz socialista hoy ha expuesto aquí unos datos macro, pero vamos a preguntar la realidad a los jóvenes, vamos a preguntar la realidad de los españoles, si viven mejor que hace 10 años. Definitivamente no se pueden emancipar, no pueden salir, la gasolina cuesta 2 euros, el pollo cuesta un 40% más. O sea, ustedes se centran en datos macro, en datos enormes, pero váyase usted a la economía doméstica, que es donde sufren. Y lo ha descrito como si el problema no tuviera nada que ver con ustedes. Se han estado gobernando 40 años en Andalucía, situándolo a la cola de todo, y ahora llevan 8 años a la cabeza del Gobierno y también la responsabilidad siempre es ajena, que lo hemos visto ahora, por ejemplo, con su capacidad de gestionar el virus ahora en Canarias. Cuando han actuado rapidísimamente, pero cuando estuvo la Dana, ustedes desaparecieron 4 días excusándose con que no había responsabilidades. Lo que está pasando aquí es que usted no tiene la responsabilidad para nada de lo que hace. Por traernos un poco el debate aquí a la universidad. Por no hablar de Andalucía. Nosotros creemos que tenemos que fomentar unas condiciones laborales dignas, estables y que permitan a nuestros investigadores desarrollar proyectos que estén ligados a las necesidades de nuestra tierra y no que estén subyugados a intereses privados, a mercantilizar sus resultados y que nada tengan que ver con nuestra sociedad. Miren, no queremos que nuestros investigadores sean los mejores formados de Alemania o Dinamarca. Queremos que salgan, que compartan ese conocimiento, que estén en otras universidades y otros países para compartirlo, pero queremos que tengan la oportunidad de volver si es lo que desean, ¿no? Y por avanzar también un poco en clave propuesta con respecto al modelo productivo, nosotros proponemos también crear un Consejo Andaluz de Industria. Un Consejo Andaluz de Industria es muy pesado con reorientar las cosas y con trasladarlas a la realidad de nuestra tierra, que es de lo que estamos aquí hablando también. Es un Consejo Andaluz de Industria que permita reorientar el desarrollo industrial de Andalucía, de nuestra tierra, pero siempre adaptándola a las necesidades de nuestra gente. Que no nos hagan elegir entre empleo y salud, con las minas, con el polo químico de Huelva, que no nos hagan elegir entre la industria de la guerra y empleo, como por ejemplo la fábrica de industria militar que tenemos en Granada, sino que podamos reorientar esos sectores estratégicos hacia, por ejemplo, la fabricación de trenes o hacia el desarrollo de una infraestructura ferroviaria a lo largo y ancho de toda Andalucía. Y creo que ese papel también se podría asumir a través de las universidades públicas y ayudando a través de nuestros investigadores y nuestras universidades a desarrollar pues todo esto. Un modelo productivo alternativo a la precarización de nuestros trabajadores. Este debate de o tanques o sanidad, que es algo absurdo, completamente demagógico, cuando la seguridad y la defensa es la condición necesaria para que ocurra todo lo demás. Seguridad es que tú tengas una cita para ver a tu médico de familia, a tu enfermera de familia y que tengas seguridad para pagar el alquiler. Eso sí que es seguridad. Totalmente. Y están ustedes creando las condiciones perfectas para que eso no ocurra. ¿Nosotros?
¿Quién? La izquierda en general. Ustedes, bueno, las marcas blancas, desde Adelante Andalucía, Por Andalucía, Sumar, todos esos Todavía no nombres, gobernamos en Andalucía, señor. Verde, Izquierda marca Unida, verde. etcétera, que es básicamente los resultados son los mismos. Todavía no gobernamos. Básicamente es una pelea de sillones por un mismo programa A electoral. ver, cosas... Bueno, nosotros, a ver, que como todavía no he intervenido, nosotros Dale. pensamos que hay que aprovechar este momento para que Andalucía efectivamente cambie su modelo productivo. Estoy de acuerdo en lo que decían los compañeros. Hay que aprovecharlo porque tenemos que apostar por la I+D+I y en eso, como decía antes, la universidad pública es crucial. Hay que reforzar la conexión entre el mercado laboral y las universidades públicas. También hay que hacerlo con la formación profesional, esa formación profesional, por cierto, la que también podríamos hablar, que también está privatizando el Partido Popular. Y a nosotros nos gustaría también que haya un apoyo a la industria que hasta ahora no se ha producido y no se ha visto. El Gobierno del Partido Popular ha dejado escapar en estos años proyectos importantes para Andalucía y, en concreto, para la provincia de Sevilla, como es el caso de Abengoa o como es el caso de Ayesa, que, como sabéis, la ha comprado un grupo empresarial en el que está el Gobierno vasco. O, por ejemplo, el otro día, hace unos días, estaba en Aerópolis y hay un proyecto de ampliación de Aerópolis. Aquí en La Rinconada, muy cerquita de aquí, está el 60%, se concentra el 60% de la industria aeroespacial de Andalucía. Y están pidiendo las empresas, están pidiendo ampliar y es generar empleo de calidad, empleo cualificado, que es al empleo que deberíamos apostar. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular lleva 8 años ya gobernando y tiene el proyecto de ampliación de Aerópolis en un cajón, porque no hay una apuesta ni hay una estrategia por la industrialización de Andalucía. Y yo quiero terminar también esta primera intervención haciéndole una pregunta al portavoz de Vox, porque ha hablado antes de aquellos jóvenes, y tiene razón en ese sentido, de esos jóvenes que tienen que marcharse a buscarse la vida afuera después de haber estudiado en una universidad, y nosotros planteamos un programa de retorno del talento andaluz y un plan específico para que el talento andaluz se quede. También a esos jóvenes que están fuera nos gustaría que donde estén, en el Reino Unido, en Alemania, donde hayan ido a buscarse la vida o a desarrollarse profesionalmente, le nieguen los servicios públicos, le nieguen el médico, le nieguen servicios básicos como ustedes están planteando, con ese lema de prioridad nacional que no es más que un eufemismo de una vulneración de los derechos humanos. La LOSU establece un 1% de objetivo en investigación en I+D+I para 2030. Si no me equivoco. Para la financiación de las universidades Para la públicas. financiación de las universidades públicas. Creo que nos faltan unos 450, a ver si ahora Según el Ministerio, unos 457 no nos millones de falta euros nada. de aquí a 2030, según las cuentas del Ministerio. No. Entonces, me gustaría saber, estamos en 2026, queda poco, vamos a tener que ir subiendo 100 y pico millones por año, vamos a ver si lo hacemos o también nos convertimos en insumisos de la LOSU, como ya lo somos con la Ley de Vivienda. Pero por seguir hablando de universidades. Nosotros proponíamos, o sea, no se puede... No hay una inversión real en innovación y en investigación si no se trata bien al profesorado docente e investigador en este caso. Nosotros proponíamos en nuestras enmiendas porque todo el personal PSI tuviera plena capacidad docente y también investigadora, porque todos sabemos que el personal PSI está ahí por accidente, porque no tiene posibilidad de tener un contrato mejor, no porque quiera ser PSI toda la vida, ganar 500 euros y dar las horas que quedan libres en un departamento. También creíamos que la figura de ayudante en vez de 3 años teníamos que alargarla hacia 4 porque es algo que conecta más, se acompasa más con la realidad investigadora que se vive en los departamentos, con lo que se tarda en hacer una tesis, compatibilizarlo con otras tareas. Por tanto, creemos que hay que tratar un poquito mejor al personal investigador y pensar en el retorno del talento. Bueno, yo, con Esperanza, que he tenido también la oportunidad de hablar en muchas ocasiones, coincidimos y además tiene siempre un tono que yo agradezco, muy constructivo, y creo que hablaba del 1% del PIB y lo cierto y verdad es que los datos del Ministerio, la comunidad autónoma que mejor financia a sus universidades públicas de toda España, y si no, le pido a ustedes que me digan una sola comunidad autónoma que con respecto al PIB, que es lo que marca la LOSU, invierte más en su Pero es que universidad tenemos pública. el tercer PIB de España. Andalucía, No, la pero mejor. El peor Andalucía. PIB de España. Yo lo que estoy diciendo es lo que marca la LOSU y lo que me está interpelando la representante de Por Andalucía. Y no solamente eso, hablamos también del esfuerzo y de cómo tratamos a nuestros investigadores. Por parte de la Junta de Andalucía, también en colaboración con el Ministerio, que nosotros es que además estamos siempre encantados de llegar a acuerdos con quien haga falta, con los rectores, con el Ministerio, con quien sea necesario, con los sindicatos. Hemos aceptado y hemos llegado a un acuerdo para un programa que es María Goiri. En el María Goiri nosotros vamos a incorporar el próximo año 300 plazas de ayudante doctor
para que se incorporen a nuestras universidades públicas, que se van a añadir a las que ha financiado el Ministerio. Por lo tanto, también asumiremos la estabilización. No solamente eso, los complementos autonómicos, que esta vez se han ampliado a figuras, que ahora se dan todos los años. Muchos de los que están aquí lo acordarán. Desde el año 2008 hasta el año 2018 no se convocaban los complementos autonómicos. Ahora se convocan todos los años. Y no solo se convocan todos los años, sino que pueden participar muchas más figuras. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho de la figura del sustituto interino. No es una figura en el sentido de acceso a la universidad. Queremos que salgan de ser sustitutos interinos y que puedan acceder a la figura de ayudante. De hecho, fue una propuesta que nos hizo un sindicato y lo hemos apostado. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa línea y tenemos una legislatura por delante en la que podamos trabajar en esa modificación o para ver cómo podemos ayudar con los ayudantes doctores, con los ayudantes a suplir los sustitutos interinos. Yo creo que han tenido ustedes 8 años para ayudarles a suplir estas deficiencias. Claro, después me meteré en términos de empleo de calidad en la universidad. Mira, cuando ustedes hablan del PIB, también tenemos que tener en cuenta que Andalucía es, por encima de Ceuta y Melilla, la que peor PIB tiene de toda España. Nosotros creemos que tenemos que adaptar también, cuando hablamos de inversión en los recursos sanitarios también ocurre, hablar de la inversión por alumno, la inversión por estudiante. Estamos a la cola en España de eso, entonces creemos que hay que apostar también por ello. Y bueno, por repetirme un poco sobre el modelo productivo, garantizar que podamos desarrollarnos hacia un modelo productivo que mejore la calidad de vida de la gente de Andalucía, porque no nos produce ningún beneficio que haya grandes tenedores, grandes empresas que especulan con la vivienda de unos pocos para que no podamos tener acceso a la vivienda, y tampoco nos produce un beneficio ninguno el turismo masivo al que nos abocan estas políticas, ¿no? Y creo que desde las universidades se debe, luego hablaremos de emprendimiento, pero creo que cuando hablamos de emprendimiento, abrir un poco la ventana y hablar de qué es emprendimiento y cómo podemos beneficiar a la sociedad y a nuestros ciudadanos desde las universidades públicas, ¿no? Sí, yo quería contestar a las dos cuestiones que me ha brindado la portavoz socialista, que, bueno, la primera con el tema de las ayudas del retorno. Efectivamente, eso sería necesario, pero el problema son cómo se hacen, que es que no dan plazos de más de un año para volver aquí de investigación, entonces eso no da para un proyecto para nada. Y respecto a la prioridad nacional, le voy a hacer un símil muy rápido. Usted primero ayudará a sus hijos si tienen un problema, y si puede a los amigos de sus hijos, y si puede a sus vecinos, y si puede así sucesivamente. El problema de lo que están haciendo ustedes con la prioridad nacional es que se está poniendo a alguien que acaba de llegar por delante de todos los españoles. A los fondos de inversión, a los fondos de inversión usted no les planta cara de esa forma. Ustedes son unos cobardes porque están contra los débiles, contra las leyes de vivienda. Son unos cobardes. Somos los primeros que queremos subir los impuestos a los fondos de inversión que vengan de fuera. Los primeros en sitios como el Ustedes están señalando a las personas que vienen de otros países de condiciones lamentables, que vienen a ganarse la vida y aportar a Andalucía. Ay, perdón. Y ustedes no es que no quieran inmigrantes, los quieren aquí, los quieren sin derecho y los quieren explotados. Y ustedes plantan cara a los vulnerables que vienen de otros países buscándose una vida mejor, pero no les plantan cara ni a los fondos de inversión ni a César y Joseph, que son dos chavales alemanes que tienen 2.600 viviendas empleadas en el turismo en Andalucía, en España. Bueno, yo quiero decir que los servicios públicos no son ayudas, son derechos. Son derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Si ustedes le niegan esos derechos a personas porque vivan o vengan de otro territorio, desde luego eso los identifica y los retrata a ustedes. No son servicios ¿vale? públicos. Los retrata a ustedes. Mire, nosotros creemos que hay que crear ese empleo de calidad y que para eso hay que cambiar el modelo productivo, también apostando por esa industria verde, de la que no hemos hablado y también me gustaría que pudiéramos comentar. Sí. No sé en qué momento hemos pasado de hablar de la investigación a eslóganes vacíos otra vez. Sobre la aviación verde, la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha apostado por el clúster de Clean Aviation. Hemos tenido la oportunidad, al ser invitados por Bruselas, y hemos invertido en ese clúster una cantidad ingente de millones. Pues en Aerópolis, ¿no? Bueno, pero en la investigación sí. ¿No? Es que Aerópolis es más físico y la investigación se hace en otro sitio, claro. Se hace en la universidad. Agotaron su tiempo, menos Adelante Andalucía, que le quedan 5 segundos si quiere decir algo. Bueno, por aportar nosotros totalmente en contra de la prioridad nacional, como he dicho, y creemos que los migrantes son ciudadanos de primera como cualquier persona. Muchas gracias. María. Genial, pues muchísimas gracias. Y ahora, el tercer bloque 3, trata sobre el empleo de calidad y emprendimiento. Las universidades son el principal aliado en las políticas de empleo y emprendimiento de cualquier gobierno, ya que en sus aulas se forman las próximas generaciones de profesionales andaluces y andaluzas.
Incluso el 95% de las tesis doctorales se realizan en la pública. El empleo de calidad, la empleabilidad, la adaptación a las nuevas demandas sociales y productivas y la capacidad de emprendimiento de nuestra población pasa necesariamente por fortalecer el sistema universitario. Damos comienzo ahora a este tercer bloque. Primero tendrán su primer minuto de intervención sin interrupciones y después podrán pasar a los 3 minutos. El primer turno es para la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez. Sí. Bueno, yo creo que hace falta aumentar la dotación de plazas en aquellas carreras que ahora mismo son más demandadas. Por ejemplo, las sanitarias. Tenemos un problema y es que decimos que nos faltan médicos, se tarda muchísimo tiempo en formar un médico, pero hay mucha gente que tiene además muy buena calificación, que ha hecho muy bien las cosas durante las etapas previas y luego no accede a una plaza porque hay menos de las necesarias. ¿Eso cómo se está resolviendo? Pues si tienes dinero, tus padres se pueden endeudar, acabas yendo a la universidad privada. Eso es cuando decimos que se está privatizando el sistema sanitario, nosotros nos referimos precisamente a eso, que haya gente que haya hecho méritos, que quiera estudiar, que haya aprobado todo para ello, que no puede hacerlo por una razón económica que no es solo no poder estudiar fuera, sino que además con el incremento del precio de la vivienda se ha convertido en un imposible para muchas familias, a pesar de la gratuidad de los ciclos. Tenemos que apostar por una red de residencias públicas en las universidades, tenemos que hacerlo necesario para que cualquier persona que quiera y que haya hecho lo necesario pueda estudiar con independencia del código postal o del número de ceros que tenga en la cuenta corriente. Ahora el turno es del portavoz de Adelante de Andalucía, Javier Montes. Gracias. Mira, si hablamos de empleo de calidad, evidentemente tenemos que hablar del empleo de calidad que no tienen los docentes, los investigadores y el PTGAS en las universidades públicas. Debemos exigir estabilidad y condiciones laborales dignas de sus trabajadores, tanto del PTGAS, como digo, como del PDI. Nuestros docentes tienen que aguantar unas ratios insoportables en las aulas ahora debido al plan de ajustes y al plan de recorte en algunas universidades y eso repercute directamente en la calidad de la docencia que pueden impartir a nuestros estudiantes. La figura más precaria de la universidad pública por excelencia es el PSI, que en universidades como la UPO supone el 15% del personal docente de la universidad y que se pegan años cubriendo unas plazas estructurales con contratos precarios, con contratos de sustituciones y que no pueden acceder ni a todas las competencias de investigación, no pueden promocionar y no pueden acceder a conciliación o acción social. Nosotros creemos que es urgente elaborar un plan estructural de estabilización de estos profesionales, pero desde luego lo que necesitamos para ello es una financiación justa y digna para las universidades públicas. Muchísimas gracias. Es el turno de la portavoz socialista, Verónica Pérez. Sí, nosotros creemos que hay que crear efectivamente condiciones laborales dignas y empleos de calidad y para eso hay que apostar por el empleo cualificado. Para eso necesitamos, como comentábamos antes, un cambio del modelo productivo basado en la industrialización, en la digitalización y también en esa industria verde o transición ecológica. Andalucía tiene además un espacio y es un territorio privilegiado en este sentido que deberíamos aprovechar esta oportunidad histórica también para liderar esa transición ecológica que se está produciendo. Y por supuesto, si nos referimos a la universidad pública, las condiciones, dignificar las condiciones laborales de los docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la universidad pública, que solo se pueden dignificar, obviamente, si hay una adecuada financiación. Siempre volvemos a lo mismo, a la financiación. Yo sé que el portavoz del PP da sus cifras y defiende que cuando más se ha invertido, cuando más da unas cifras macroeconómicas, pero os luce muy poco, Ramón, os luce muy poco, porque entonces, ¿por qué los rectores de las universidades están pidiendo más financiación? Por gusto. Muchísimas gracias, Verónica. Es el turno del portavoz del Partido Popular, Ramón Herrera. Yo quería ir al bloque de emprendimiento, pero tengo que hacer algunas matizaciones porque, claro, siempre se pide más, por supuesto. ¿Quién no va a querer más financiación para su institución? Faltaría más, es lógico, y todos hacemos lo posible para que haya más financiación. Por supuesto que sí, y yo con mis datos, efectivamente, intento aportar datos para que se pueda contrastar. Estamos hablando de que hubo un acuerdo importantísimo, no fue fácil, hemos tenido discrepancia en su aplicación, pero llegamos a un acuerdo con los sindicatos y con las universidades para mejorar las condiciones, no solamente del PDI a través de los complementos autonómicos, nuestros compañeros ya todos los años reciben esa financiación por los complementos autonómicos, independientemente de cuáles se hayan incorporado, pero el PTGAS, y lo sabe bien el representante de los sindicatos aquí, ya está cobrando en sus nóminas la carrera horizontal. Nosotros podremos ser muy malos, podremos ser de derecha o de izquierda o privatizadores, pero lo cierto y verdad es que el PTGAS se está desarrollando una carrera horizontal con un acuerdo que supone que todos los meses nuestros profesionales cobren más de lo que lo hacían con anterioridad. Esa es la realidad. Muchísimas gracias. Y es el turno del portavoz de Vox, Jacobo González. Muchas gracias. Después de escuchar a todos, vamos también a volver un poco a la realidad, que parece que aquí no ha gobernado nadie,
que ha gobernado una entelequia y aquí tenemos los resultados. Los resultados son que un joven no estudia para tener temporalidad, no estudia para tener precariedad y no estudia tampoco para tener un empleo que esté por debajo de su formación, que eso es lo que está pasando. Si tenemos, vamos a poner un ejemplo de 10 amigos, después de la universidad, 4 de esos 10 amigos no pueden encontrar trabajo y de esos 6, casi 4, están en condiciones por debajo de su empleo. Y de los 4 restantes que no han encontrado trabajo, 2 después de 4 años no pasa. Y eso es una realidad heredada, efectivamente, del Partido Socialista y de años de socialismo, pero no ha sido arreglada bajo todas sus promesas y bajo una mayoría absoluta en la que han podido derogar muchísimas leyes y no han derogado ni una sola. Pues muchísimas gracias. ¿Sigues con el bloque 4? Pasamos adelante para que utilicen su turno. Másters habilitantes. A mí me gustaría hablar de eso porque ahora mismo son uno de los principales tapones que tienen nuestros jóvenes. Estudian el grado, lo hacen muchas veces en la pública, pero luego encuentran con que no tienen una plaza pública para el máster habilitante que le permite opositar, por ejemplo, a las plazas de enseñanza. ¿Qué pasa? Que mientras las universidades privadas lo ofrezcan, muchas además lo hacen a distancia, por mucho dinero, pero con muy poco esfuerzo, estamos truncando ese ascensor social y truncando el mérito y la capacidad que tanto el PP como sobre todo Vox dicen continuamente, y que lo de mérito y capacidad yo creo que lo traducen un poco quien tenga dinero en el bolsillo. Y permitirme el chascarrillo porque lo que está pasando es dramático y es que te encuentras familias jóvenes que te dicen he hecho mi carrera, he sacado buenas notas, pero no he conseguido ingresar porque a lo mejor no he sido de los mejores, pero quiero tener el máster habilitante para poder estudiar una posición para ser, por ejemplo, profesor o profesora de secundaria. Yo creo que eso es algo que no se puede permitir porque si se permite que lo habilite la privada, estamos introduciendo un elemento de distinción social que no tiene sentido. O es simplemente quien entre en la pública o si no tenemos que abrirlo. Porque es que quien tiene dinero para pagárselo, al final está compitiendo en unas condiciones de ventaja porque puede acceder a una oposición a la que no puede acceder alguien que no tenga esos miles de euros para hacer el máster por la privada, y ya no solo que sea de dudosa calidad, sino que es que al final es cuestión de comprarte el título habilitante, no para tener un trabajo, que también muchas veces, sino para acceder a una oposición. Yo creo que eso está en el centro ahora mismo de lo que está sucediendo con las enseñanzas universitarias. Yo creo que los acuerdos que se llegan con las universidades hay que cumplirlos. Ayer la plataforma US por la Pública sacó un comunicado diciendo que los acuerdos que ustedes habían llegado no se habían cumplido y que faltaban 50,2 millones de euros para nuestras universidades públicas. Ya casi el tema de oposiciones me gustaría comentar y apuntar, porque igual muchos de vosotras y vosotros estáis pensando en opositar cuando salgáis de los estudios universitarios. El otro día el señor Moreno Monilla en un debate dijo que es que o salía él de presidente con mayoría absoluta o se iban a paralizar las oposiciones, las ayudas, las becas y todas estas convocatorias, ¿no? Deciros un mensaje de tranquilidad que es una trampa, que es un chantaje, que no se va a paralizar pese a Moreno Bonilla, la institución sigue adelante y las oposiciones van a seguir convocándose, ¿no? Por hablar también un poco sobre emprendimiento, quizá haya que avanzar hacia una perspectiva en la que en el emprendimiento desde las universidades públicas sale un poco de la lógica capitalista de generar beneficios privados, ¿no? Yo creo que el emprendimiento que debe impulsar las universidades públicas debe estar orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía. Alejarnos un poquito de esto e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo creo que el emprendimiento podría verse involucrado en cuestiones tan importantes y que afectan a la vida diaria como desde las universidades podemos investigar o podemos aportar posibles soluciones o respuestas a problemas que están viviendo nuestra gente, como es el problema de la vivienda, que aporten nuevos modelos de gestión sanitaria que sean más sostenibles y, desde luego, que ayuden a gestionar mucho mejor nuestro sistema sanitario o aportando medidas de convivencia intercultural, ¿no? Yo creo que, además, como vienen denunciando las universidades, están alarmando sobre el cercano relevo generacional que va a haber también en las universidades y en otros ámbitos del empleo. Y, pues yo creo que hace falta, de nuevo, financiarlas correctamente, cumplir los acuerdos y que puedan contratar y estabilizar a los profesionales como el PSI, que están, con unas condiciones muy malas. Sí, yo, sobre el cumplimiento del acuerdo, creo que el último, si no me equivoco, el último Consejo Andaluz de Universidades, 9 de los 10 rectores votaron a favor y ya está aprobada la modificación presupuestaria de 37,5 millones de euros que se le va a ingresar para cumplir esos acuerdos, y además se está trabajando en una comisión que van a participar de forma paritaria técnicos de la universidad pública y técnicos de la consejería para tratar de ver cuál ha sido el aumento del coste del personal, y el que salga se ha acordado que se pagará. Quiero decir, que en eso vamos avanzando. No es fácil gobernar, muchas veces hay muchas discrepancias y las hemos tenido y no se puede ocultar, es evidente que eso es imposible de ocultar, pero nunca ha desaparecido el diálogo, siempre lo hemos mantenido y trabajamos y hemos trabajado
trabajado durante muchos años para que eso avance. Y una cuestión que también creo que es muy importante, y es que se ha hablado aquí del aumento de las plazas de los másteres habilitantes y de medicina. Yo comparto que esa es una preocupación que existe y que tenemos que trabajar en ello. Creo que además tenemos en la UNIA una herramienta que puede ser muy interesante con los másteres habilitantes en algunas cuestiones. Yo creo que en eso se puede trabajar también a futuro. Pero claro, el tema de medicina, lo decía el otro día la señora Montero, que aumentar las plazas de medicina es fortalecer el sistema público universitario. Lo dijo así, ¿eh? Sí. Claro, es que la pregunta que yo me hago, porque está aquí el rector de la Universidad de Almería y el rector de la Universidad de Huelva, es por qué ustedes, mientras gobernaban, impidieron que se abriesen las titulaciones de medicina en las universidades de Almería, de Huelva y de Jaén. Y que este gobierno la ha abierto. No solamente eso, cada año ingresan en esas universidades en torno a 200 estudiantes adicionales para estudiar medicina. Es decir, que por una vez coincidiré con la señora Montero y diré que aumentar las plazas de medicina es fortalecer la universidad pública. Y es justo lo que nosotros hemos hecho abriendo 3 titulaciones de medicina en Andalucía. ¿Y por qué han abierto medicina, que medicina pueda estar en una universidad privada? Que lo han abierto ustedes, ¿verdad? Pero si lo que hacemos es crear más en la pública, crear más, 200 plazas públicas crear más en la pública y abrirle la puerta a la privada. Cuando hay, y lo decía bien Esperanza, cuando hay muchos jóvenes con notas excepcionales, claro, porque todos sabemos la nota de corte que tiene medicina, con notas excepcionales, con talento, que no pueden y que se les está negando entrar en la pública porque no hay suficientes plazas públicas y, sin embargo, se le abre la vía a la privada. Pero la pregunta es, ¿por qué no autorizaron medicina? Pero me está hablando, ¿de cuándo me está hablando? Pues que ustedes han gobernado 8 años. Han gobernado 8 años. Mire, cuando hablamos de empleo de calidad, lógicamente, para hablar de empleo de calidad hay que hablar de salario y de condiciones laborales. Nosotros creemos que hay que dignificar tanto los salarios como las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Dignificar el salario, bueno, creo que lo hemos demostrado y que hemos subido el salario mínimo interprofesional en casi un 60%, insisto, con el voto contrario tanto del Partido Popular como de Vox. Y hay que mejorar las condiciones laborales. Yo quiero poner también aquí un elemento encima de la mesa que no se ha hablado, que es la alta siniestralidad laboral que hay en Andalucía, que hay trabajadores y trabajadoras que están muriendo por ir a su trabajo, y eso nos parece absolutamente algo que hay que atajar. Y me gustaría también poner encima de la mesa algo que habéis hablado de soslayo, pero que influye también en la calidad de vida de los trabajadores y de trabajadoras, que es precisamente el precio de la vivienda. En estos 8 años de gobierno del Partido Popular, el precio de la vivienda ha subido más que nunca en la historia de Andalucía. Se han desvirtuado hasta el concepto de las VPO. Ahora las VPO no es lo que antes concebíamos, ahora las VPO son de 300, 350.000 euros y se puede acceder a ellas con salarios de 100.000 euros o con rentas mensuales, con rentas anuales, perdón, de casi 100.000 euros. Esa es una auténtica barbaridad que también está afectando a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. El punto de crítica, continuo de la izquierda hacia la universidad privada es curioso por lo mismo que he dicho antes, que la mayoría de los ministros tienen a sus hijos en las universidades privadas. Pues lo sabrá usted, yo no sé dónde estudian. Yo sé dónde estudian los míos y están en la pública. Y lo tiene todo el mundo, y lo tiene todo acceso a todo el mundo. Yo no lo sé, empezando ni por me el presidente interesa. del gobierno y siguiendo por los ministros. Entonces, ustedes pretenden enfrentar 2 tipos de educación, 2 modelos de educación, pensando que uno es para vagos y que se saca la carrera así como así, y luego otros, lo acaba de decir su compañero. Yo no he dicho que sea para vagos. Y yo creo que las universidades privadas, muchas de ellas no pueden garantizar la misma calidad que las universidades públicas. Bueno, la universidad privada se puede solapar. Los estudiantes están allí porque no tienen una oferta. Se podría solapar, pero lo que ha pasado en esta comunidad autónoma, y voy a recordarlo, que es una cuestión técnica. Aquí se crearon las universidades privadas en base a derecho derogado. Y esto no es cosa que haya dicho yo sola, sino que han dicho muchos expertos administrativistas, entre ellos, algunos de ellos en consejos de gobierno de las universidades públicas andaluzas, porque había un decreto vigente que era más duro en los requisitos, un decreto estatal, y ¿qué pasa? Que se decidió acogerse a un decreto derogado, el de Wert, el de la época del Partido Popular, que era mucho más fácil poder obtener la autorización para una universidad privada. Eso ha pasado en Andalucía. Son universidades que no hubieran pasado ni siquiera el corte del decreto actual. Eso es así. Ustedes eso están es así, demonizando. porque no tenían la calidad suficiente, con menos papeles que una liebre alguna, como la UTAMED. Menos papeles que una liebre. Ustedes están un local, 4 ordenadores, universidad privada. Pero ¿cómo puede decir eso? Sí, están ¿Cómo puede decir toda la eso? universidad privada cuando a nadie le apetece tener que invertir en educación en sus hijos en una universidad que ya está pagando con sus impuestos. Y pasa lo mismo con la sanidad, y pasa lo mismo también con los socialistas en la sanidad, que cuando han venido aquí canutas se han ido todos a la Ruber.
que es que aquí nos olvidamos de todo, de todas las imágenes de los periodistas en el coronavirus, por cierto, los que no estaban robando o estaban en Lupanares gastándoles el dinero de todos los españoles, y tenemos aquí la situación con ustedes. Es que aquí el foco aquí no hay que mirando, ponerlo. echando el problema ajeno, la universidad privada, mayoría de los congresos del Consejo de Ministros, sus hijos en una universidad privada, los hijos del presidente del Gobierno. Y aquí no estamos buscando el una anillo de solapación Moreno Bonilla se lo han recetado a la entre pública. la universidad privada y la universidad pública, que son perfectamente compatibles y pueden vivir perfectamente. Pero hay que garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a la universidad pública. A la universidad si no hay privada, competencia pública desleal, claro que también. pueden vivir. Igual que pasa con la que la hay. universidad, con la sanidad. ¿Qué pasa? Aquí es cuando entramos también en que se pervierte la universidad privada y la sanidad privada. Ahí estoy completamente de acuerdo. Y se utiliza de una manera negativa. Pero de ahí a pervertir toda la universidad privada, como es lo que se ha escuchado durante todo este bloque, cuando además, repito, en el Consejo de Ministros muchísimos van a la universidad privada, pues no tiene ningún tipo de sentido, no tiene coherencia. Es una hipocresía característica absoluta de la izquierda, que echan las culpas fuera cuando ustedes se benefician de estos. Soy socialista porque soy feminista. Toma. 6 a la vez. O sea, vamos a ver. Yo creo que aquí no es cuestión de poner el foco en la elección de cada uno de la universidad, sino que tengamos todos igualdad de oportunidades para acceder a la universidad pública. Yo estoy muy seguro que mi formación de máster, en un máster de urgencia y emergencia, fíjate, que es una cuestión importante, hubiera sido mucho mejor en una universidad pública, en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Granada, que tiene unos másteres muy buenos, pero que, como hay tan poquitas plazas, pues no podemos acceder, ¿no? Creo que hay que poner el foco sobre eso, en lugar de sobre la libertad individual de cada uno. Y después, es que estamos hablando, no es que sea, ¿verdad?, no es demonizarla, es que aquí la gente sabe que no se les exige los mismos requisitos a las universidades públicas que a las universidades privadas, no se les exige. No sería rentable montar una universidad que luego no tuviera unas salidas profesionales. Esa es una realidad. Pero es que las universidades no son fábricas de fuerza de trabajo para las empresas privadas. Bueno, son formaciones para un empleo. Claro, bueno, entre otras cosas. Son formaciones para un empleo, para un pensamiento crítico y para un desarrollo investigador e innovador. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Claro, la gente va a la universidad porque quiere optar a unas condiciones mejores de formación. La inmensa mayoría. Garantizar la pública. Estoy completamente de acuerdo. Pero la mayoría lo busca para tener un empleo mejor y tener unas condiciones de vida mejor y más fáciles para su familia. Esa es la realidad. Sí, hay que garantizarlo desde la pública. Una realidad. Yo soy de una generación en la que he podido estudiar, y creo que en mi generación soy del 74, casi todos mis compañeros y compañeras han accedido a la universidad, a diferencia de sus padres y madres, han tenido mejor formación y, por tanto, tenemos unas condiciones socioeconómicas mucho mejores de las que tuvieron nuestros padres. ¿Podemos decir todos los que estamos aquí que le va a pasar lo mismo a nuestros hijos e hijas? Y la respuesta seguramente es que no. Dos compromisos muy concretos, que además nosotros ya hemos llevado al Parlamento, por lo que os decía del balance, también rendición de cuentas. El primero, tenemos que aumentar las plazas en la universidad pública de aquellas carreras más demandadas y que tienen más salidas profesionales. Las dos cosas. Hay que hacerlo de acuerdo con las universidades. A veces se nos ha dicho que las universidades son las que fijan las plazas. Bueno, eso es cierto solo en sentido formal, porque si se dice que es a coste cero o no hay recursos, nadie quiere aumentarlo porque no se puede impartir realmente. Por tanto, ese debería ser el primer compromiso. Y segundo, y hablando de las carreras sanitarias, que ahora la sanidad está muy en boga, a nosotros estamos en contra de que las prácticas del personal sanitario formado en la universidad privada se puedan hacer en el SAS, que se vayan a las privadas a hacer su formación. Pues yo venía a hablar de emprendimiento en este bloque y me hubiese gustado dedicarle más tiempo, pero es que se dicen algunas cuestiones que de verdad son muy complicadas de asimilar. Mire, ¿hay más oportunidades que en 2018 de estudiar en la universidad pública? Sí. Y hay más oportunidades porque hay más plazas. Es que ese es un dato objetivo. ¿Hay más plazas? ¿Hay más plazas? Sí. Entonces hay más oportunidades. Usted me puede decir luego cualquier cosa, pero más plazas en la universidad pública hay. Hay que ser capaces de reforzar el sistema público y hacerlo compatible con la iniciativa privada sin gastar un solo euro en ello. Y no lo digo yo. El señor Barbón de Asturias, que ha aprobado las universidades privadas con el Partido Socialista e Izquierda Unida en el Gobierno, claro, es que la demagogia llega a un punto en el que uno dice, oiga, tenemos más plazas públicas, tenemos más financiación pública, más profesores, tenemos... Y entonces, ¿por qué nos desviamos? Y el eslogan es vacío, a uno y otro lado. Que Asturias está a unos cuantos kilómetros. Sí, claro que está a unos cuantos kilómetros, pero gobiernan ustedes. Sí, claro. pero que no me hable de Asturias, que estamos en unas elecciones andaluzas, que ya debatirán los asturianos de eso. No, si yo le hablo de Andalucía, por eso digo que tenemos más plazas públicas en medicina. Que la señora Montero a lo mejor no se ha enterado, pero es que hemos... ¿Cómo que no se ha enterado? Si es uno de los compromisos electorales que tenemos. Pero no, ampliar las plazas públicas precisamente, como decía Esperanza, en aquellas carreras como por ejemplo medicina que tienen una demanda. Que ya la hemos ampliado.
Perfecto, pues lo han hecho ustedes 8 años más tarde. No, que lo hemos hecho cuando salieron ustedes. Fíjese usted, no, 8 años más tarde. Es que llevan 8 años. Es que el problema que tiene usted es que habla del pasado de Andalucía para referirse que el pasado de Andalucía ya son ustedes, que no se han enterado, que llevan 8 años gobernando. Los estudiantes de medicina de Almería llevan 4 años estudiando la carrera de medicina. 4 años llevan estudiando la carrera de medicina. 8 años llevan. Han agotado sus turnos el representante del Partido Popular y prácticamente un segundo le queda a Verónica y por Andalucía igualmente, así que adelante Andalucía, que le quedan 21 segundos y vos 10 segundos. Bueno, yo por acabar un poco, aunque he hablado antes de cambiar un poco la óptica del emprendimiento, creo que también tenemos que no olvidarnos ni a izquierda ni a derecha de los autónomos, los pequeños autónomos que son trabajadores, que tienen que sacar por delante su negocio, y creo que hemos sacado una materia de medidas que vamos a llevar al Parlamento que van en base a permisos de paternidad, de maternidad, de vacaciones, de baja, y también a disminuir las cuotas y hacerlas en función de su beneficio. Autónomos a los que tanto socialistas y coalición junto al Partido Popular le han subido la cuota. El éxito, volviendo a lo de antes... de nuevo ha agotado su tiempo. Vale, quedan 10 segundos, lo siento. Sí, pasa muy rápido. Pasa muy rápido el tiempo, es verdad. Bueno, pero están siendo muy disciplinados todos, cosa que yo le agradezco mucho a cada uno de ustedes. Entramos finalmente en el último bloque, que es el bloque cuarto, que tiene como objetivo tratar el sistema universitario andaluz. El sistema universitario andaluz ha experimentado un cambio notable en los últimos años, primero con el crecimiento y la consolidación de las universidades más jóvenes del sistema, después con la internacionalización que ha llegado de la mano de algunas de las más importantes alianzas de universidades europeas, y recientemente con la irrupción de hasta 4 nuevas universidades privadas que suman ya un total de 5. Asimismo, la aprobación de las nuevas normas como la LOSU y la LUPA obligan a una profunda actualización de las universidades. Este cuarto y último bloque debería permitirnos profundizar en cuestiones que ya se han abordado fugazmente, como la financiación, la autonomía universitaria y el relevo generacional, las infraestructuras, la burocracia y el mapa de titulaciones, entre otros asuntos de gran calado. Así que adelante con el primer minuto para exponer Javier Montes, portavoz de Adelante Andalucía. Muchas gracias. Bueno, el sistema universitario andaluz está asfixiado por las políticas del Gobierno del Partido Popular, porque las universidades están denunciando una infrafinanciación sistemática y un incumplimiento de los acuerdos de la cláusula de salvaguarda, que además lo que hace es que tengan que recortar el número de personal docente y del PTG, ¿no?, investigador. Esto está haciendo que tengamos que asumir incrementos en los alumnos por aula, disminuyendo grupos y aulas por las tardes y dificultando el acceso a la universidad. Esto genera una mayor carga en la docencia, que dificulta, por supuesto, y que empeora la calidad de la docencia. Y nosotros desde Adelante Andalucía nos comprometemos a financiar correctamente las universidades, a tener en cuenta otros indicadores, aparte del PIB, como la inversión por alumno, en el que estamos a la cola. Y también, si hablamos del modelo universitario, no podemos dejarnos atrás las reclamaciones del movimiento estudiantil, ¿no? Es la primera línea de defensa de nuestras universidades, porque es para ellos y para ellas para quienes han sido concebidas las universidades públicas. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo en esta universidad, donde el movimiento estudiantil se ha movilizado en numerosas ocasiones por la mejora de la infraestructura, por la estabilización de sus profesores y exigiendo mejores materiales. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Ramón Herrera. Bien, muchas gracias. Muchos de los temas ya los hemos abordado a lo largo del debate, porque es verdad que han ido saliendo, pero yo quiero reiterar 4 cuestiones principales. En primer lugar, la reforma que hemos llevado a cabo en el sistema universitario andaluz. Podremos habernos equivocado con nuestros errores, seguro, pero también con nuestros aciertos. Hemos intentado ser valientes y llevar a cabo esa reforma. Eso ha implicado que hagamos un nuevo modelo de financiación que todos conocemos ya, que incluye la cláusula de salvaguarda. Aquí hablamos mucho de la cláusula de salvaguarda, pero ¿quién ha incorporado la cláusula de salvaguarda al modelo de financiación de la Universidad Pública Andaluza? El Partido Popular la ha incorporado. Es verdad que estamos negociando y seguimos negociando. De hecho, en el último CAU, reitero, todos los rectores, a excepción de uno, votaron a favor del reparto de financiación, que, por cierto, este año se ha realizado muy pronto y creo que es un paso importante. Luego, hemos mantenido nuestro compromiso con los estudiantes, porque aquí no se ha hablado todavía de ello, pero la bonificación del 99% de matrículas, que ustedes decían en las anteriores campañas, ojo que viene el PP y van a quitar la bonificación está ahí, no solo está ahí, que se dedicaban 30 millones de euros y ahora se dedican 45 millones de euros. Más de 115.000 estudiantes reciben el 99% de bonificación de la matrícula. Gracias. Turno de palabra para Jacobo González Robato, portavoz de Vox. Muchas gracias. La Universidad Andaluza necesita un profundo cambio de rumbo.
No basta con tener universidades, hay que abogar por la excelencia, hay que abogar por la libertad, porque sean libres, porque estén bien financiadas y que los euros vayan a la docencia y que estén conectadas con la realidad de Andalucía, que muchas veces vemos ese desapego. Y nosotros hemos abogado siempre por la igualdad de oportunidades, como he dicho antes, desde la PAU hasta el sistema universitario, por la libertad de cátedra, por la excelencia, insistiendo, y porque tenga una relación directa con el empleo que se hace y que tenga un profundo arraigo territorial. Lo que tenemos que hacer, que aquí también se ha debatido antes, es que los andaluces que estudien en Andalucía y quieran quedarse puedan tener la opción de hacerlo y no se vean abocados a irse fuera, como por desgracia pasa con frecuencia. Pues gracias. Vamos con la representante de Por Andalucía, Esperanza González. La cláusula de salvaguarda es verdad que está en el acuerdo de financiación, pero cuando hemos intentado a través de enmiendas que se incluya expresamente en la lupa nos han sido denegadas, entonces no hay mención explícita a la cláusula de salvaguarda y eso nos preocupa porque el modelo de financiación se va renovando cada X años. También hay otro problema de la nueva ley de universidades y es lo que tiene que ver con la exigencia de inglés. Se ha elevado el grado de conocimiento de inglés de los estudiantes. Y a nosotros nos preocupa porque introduce un elemento más de diferencia socioeconómica, porque es verdad que hay estudiantes que ya llegan con el grado de inglés suficiente y hay otros que lo tienen que hacer, muchos de ellos mientras estudian el grado y otros mientras trabajan, que en eso nunca pensamos. Por tanto, en abstracto queda muy bien un nivel de excelencia mayor, hay que saber inglés y que bien saber el B2 y ahí estamos de acuerdo, pero cuando lo pones como requisito acabas provocando un elemento más de diferenciación en un sistema que ya es más desigual porque, como decíamos, no es lo mismo pues vivir en la ciudad que venir de lejos, no es lo mismo tener recursos para venir con el inglés aprendido o haber ido a estudiar fuera y son realidades que existen y que yo creo que tenemos que lidiar con ellas. Gracias, Esperanza. Verónica Pérez, portavoz del PSOE. Bueno, los socialistas tenemos un compromiso claro y firme con las universidades públicas andaluzas y ese compromiso pasa por una adecuada financiación. La gran revolución que se ha producido en democracia en nuestro país ha sido que los hijos y las hijas de trabajadores y trabajadoras del campo, de la construcción, obreros en definitiva, pudiéramos llegar a la universidad. Y hoy pues, podamos ser ingenieros, médicos, profesores o arquitectos. Esa es la gran valía de la educación pública y de la universidad pública. Por eso, porque garantiza la igualdad de oportunidades, tenemos que protegerla y tenemos que protegerla obviamente con recursos, con fondos, no con, como decía Ramón, con eslogan vacío que lo único que hacen, y sabemos el modelo que hay detrás y que están defendiendo, que es asfixiar económicamente a las universidades públicas, en definitiva, para que puedan hacer negocio unos cuantos a través de las universidades privadas. 3 minutos para cada uno, para este bloque. Sí, están ustedes hablando de ascensor social y de que la universidad es precisamente el salto y que iguala a todos los españoles y a todos los andaluces por igual. Estamos completamente de acuerdo. Creemos profundamente que es un ascensor social y que todos tienen que tener las mismas oportunidades. Ahora, la realidad vuelve a imponerse y que tenemos los ejemplos que han ido sucediéndose en el Partido Socialista continuamente, con sus ministros. ¿Otra vez? Que tenemos, evidentemente, hombre, han Sí, gobernado hemos hace 8 enterado. años y vemos Zapatero, que está forrándose a costa de vender información privilegiada fuera de España. Está con minas de oro en Venezuela. Eso Tenemos está. a Bono ¿Qué de montándose información unos tiene? negocios tremendos y Z, sin haber acabado la carrera, que está forrándose con hasta 16 inmuebles. Entonces, lo que estamos viendo es que su discurso es completamente contrario a la realidad, desde el feminismo hasta el ascensor social, pasando por absolutamente todo y sin centrarnos en las barbaridades que ha dicho ahora su candidata respecto a la muerte y el asesinato de 2 guardias civiles, que ustedes usan eufemismos para alejarse completamente de la realidad y alejarse, que es lo más grave, de sus responsabilidades. Mire, le tengo tanto respeto a esas 2 familias, de esos 2 guardias civiles, que desde luego no lo voy a meter en un debate electoral, que es lo que ustedes pretenden. Bueno, vamos a ver, ustedes usan absolutamente todo. Vamos a ver, las familias son las primeras que se han quejado de lo que ha dicho la candidata, lo sé porque mi presidente ha hablado. Entonces, las familias se han quejado, evidentemente, del trato de un accidente laboral a un asesinato. Insisto, por que poner no me va a las provocar. leyes a favor Que les tengo de un los profundo delincuentes respeto. en lugar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso es lo que pasa con ustedes, con Bildu. Lo tienen con los separatistas catalanes. Ustedes ponen a todos antes que a los Pero ¿y de españoles. las universidades particularmente andaluzas a va a los decir españoles. algo? ¿Del sistema universitario andaluz, que era el bloque este, va a decir algo? Yo ¿Tiene creo- algo que decir?
Ahora lo diré. No sé. Yo creo que ya sí lo expresan algunos docentes, que tanto la LOSU como la LUPA pues bueno, recortan algunos recursos a los docentes, que supone una reducción y una fusión incluso de los departamentos, ¿no? Ayer salió una noticia de que el Ministerio de Política Territorial ha tenido que llamar a la Consejería de Universidades para decir que salga, que deje a las universidades con su propia autonomía y su propia soberanía. ¿Usted comparte el recurso? ¿El qué, perdón? ¿Usted comparte el recurso? Yo comparto que las universidades públicas tengan autonomía y soberanía. Lo anunciaron ya los rectores. Ya lo anunciaron los rectores. Pero usted comparte que rayaba la inconstitucionalidad. Pero lo comparte. ¿Usted sabe qué es lo que pone en cuestión el recurso? El recurso que usted... El premio de jubilación... No, eso es falso. Sí, no, perdone. No, eso es falso. Puede comprobarlo. Lo que pone en cuestión el recurso es que la ley invade las competencias y la autonomía de las universidades públicas. Y le voy a decir en qué dice que lo invade, por ejemplo. En el premio de jubilación. Pero lo invade, ¿no? Por ejemplo. Pero lo invade. Bien. Bueno, yo creo que no. Invade un principio de autonomía de las universidades. Fue un acuerdo que llegamos con los rectores para incluir en la ley. Eso es falso. Y eso es cierto. Y tan es cierto que están aquí todos presentes. Y por le voy eso, a decir más. Por eso no la apoyaron. ¿Y sabes lo que también recurren? Que el personal docente no pueda reducirse horas por investigación más allá de las 120. Eso también lo recurren, y también fue un acuerdo que llegamos en la LUPA. ¿Y saben también lo que recurren? Que le exijamos a las universidades privadas un porcentaje destinado a becas. ¿Están ustedes de acuerdo también con eso? Porque aquí hay mucho privatización, pero en el recurso vienen ustedes y dicen, oiga, a las privadas no le pueden exigir esto, que invade la autonomía universitaria. ¿Está de acuerdo ahora con el recurso? Que invaden la autonomía, que es de las universidades públicas, que es inconstitucional, bueno, que no vaya usted a la letra pequeña, que el problema es que invaden usted un principio de autonomía de las universidades públicas y se lo advirtieron los rectores. Y cuando dice usted que acordaron la lupa es una chapuza. 26 motivos para recurrirla. Le acabo de hablar 26 de inconstitucionalidad para recurrirla, es una chapuza. Y la acordaron, ¿con quién la acordaron? Pero si con la lupa solo estuvieron de acuerdo ustedes. Mire, solo la votaron en el Parlamento ustedes, el Partido Popular, el resto de grupos políticos la votamos en contra. Por cierto, mi grupo parlamentario presentamos una enmienda a la totalidad. Los rectores no la compartían, no estaban de acuerdo, ni los sindicatos, ni los agentes sociales, ni los estudiantes. Pero ustedes, ¿con quién han acordado? Pues y usted habla aquí de un acuerdo. ¿Un acuerdo con quién? Con ustedes mismos, ¿no? Mire, si me permite, se lo voy a explicar. Mire, la lupa tiene sus defectos, como seguramente tenga otra normativa y demás. Pero hay aspectos concretos, y está aquí la señora Gómez que lo puede decir. Nosotros incorporamos 11 propuestas directamente y otras 4 en enmiendas transaccionales a propuesta de por Andalucía, entre ellas la de la vivienda, es cierto. Y esa fue una aportación. ¿Nos votaron a favor? No, pero incorporamos porque llegamos a un acuerdo en esa enmienda. Y con los rectores pasó igual. ¿Llegamos a un acuerdo global? No, es cierto. Pero hay muchos aspectos, por ejemplo, el premio de jubilación de los funcionarios de las universidades públicas que lo incorporamos. Y eso es tal cual. Una cosa es que haya acuerdos parciales en contenido y otra cosa es que luego en el Parlamento no lo votasen ustedes. Esa es la realidad. Y por lo tanto, que no hay acuerdo. Bueno, hay acuerdo en muchas cosas y en otras no, como es normal en la vida, claro. Dos cosas de la lupa que me gustaría recalcar y que han supuesto un cambio importante a nuestro juicio. La primera tiene que ver con la composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, en la que están los 10 rectores de las universidades públicas andaluzas y los 5 de las privadas. Nosotros ahí no estábamos de acuerdo, pero por una razón no solo ideológica, que también, no solo porque no nos gusten las privadas, que no nos gustan, sino porque nos parece que el fin de un órgano así, cuando hablamos del Sistema Andaluz del Conocimiento, cuando hablamos de las universidades, el fin de una universidad privada, que además de formar alumnos teóricamente, que tienen otros fines, que tienen que ver con el mercado, que son intereses privados, que son también de ganar dinero, vamos a decirlo así, no es el mismo que pueda tener el sistema público de conocimiento de las universidades públicas. Por eso nosotros votamos en contra de la ley, entre otros motivos, y nos parece preocupante que a día de hoy tengamos un órgano fundamental en muchas de las decisiones que tienen que ver con el sistema universitario, en el que ya estemos 10-5, porque entendemos que los fines de un rector de una universidad privada nunca son los mismos, o no son coincidentes, que muchas veces puede ser incluso contrario al sistema andaluz de conocimiento, se ha creado una comisión entendiéndolo del como sistema público. Público. Lo sé, pero se podría haber dejado reducido a un solo representante que fuera oído y no darle capacidad de voto, porque eso nos parece que es un problema. Y hablando de la autonomía universitaria, hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, y es que había un montón de artículos en el que cuando se hablaba de dar recursos se decía siempre y cuando haya acuerdo de la Dirección General de Presupuestos, siempre acuerdo esté reflejado en la Ley de Presupuestos. Y claro, eso es un absurdo, porque vosotros sabéis que no se puede gastar dinero en un
sistema como el actual si no está reflejado en la ley de presupuestos. Pero la idea no es que los presupuestos acaben condicionando el cumplimiento de las leyes, debería ser al revés. Nosotros aprobamos leyes, establecemos una serie de cosas y cuando aprobamos el presupuesto, cuando el Gobierno elabora el proyecto de presupuesto, lo que tiene que hacer es reflejar todos los gastos que establecen las leyes, a no ser que quiera ser un Gobierno insumiso con su propia legislación. Por tanto, ahí ya se veía que muchos de los compromisos que se estaban adquiriendo desde el punto de vista económico eran solo de boquilla, porque se decía siempre y cuando lo apruebe la Dirección General de Presupuestos, siempre y cuando queden reflejados en la ley de presupuestos. Eso sería una obviedad si no fuera porque lo que esconde es bastante más grave de lo que parece así a primera vista. Yo quisiera también volver a retomar un poco, que me quedé en el minuto un poco corto, de poner en valor a los estudiantes de esta universidad que llevan tiempo movilizados y exigiendo mejoras materiales en condiciones de accesibilidad a la facultad y también implicando o involucrando o apelando a otras instituciones a que también garanticen una buena movilidad de los estudiantes con respecto al transporte público, ¿no? A la red de transporte público. También los estudiantes están exigiendo una verdadera democratización de los espacios universitarios con la representación del 33% del estudiantado en los claustros o en otros organismos, ¿no? No debemos olvidarnos que el 90% de la comunidad universitaria son los estudiantes. En ese sentido también abordar la cuestión de que de la exigencia del título de B2 de idiomas para obtener el título, efectivamente creemos que esto es una barrera para estudiantes que vienen de todas clases socioeconómicas y que puede suponer un impedimento a la hora de acceder a la universidad o acceder a títulos universitarios o una transferencia también de dinero de las familias, del bolsillo de las familias a empresas, a academias privadas que tendrán que pagar para que sus hijos y sus hijas puedan acceder a un título universitario. Yo sobre el B2, y comparto lo que habéis dicho, que son necesarias ayudas. Es más, las universidades ya reciben ayuda para formar y examinar para el B1 y hay que aumentarla para acceder y poder examinarse el B2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin duda. Todo lo que sea formación para los estudiantes efectivamente es una buena noticia y es algo en lo que hay que invertir. Y eso yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. El problema viene cuando uno termina esa formación, y es el problema que hemos dicho, y como el compañero de Adelante Andalucía ha resaltado, que los estudiantes no ven materializados sus deseos cuando acaban la carrera. Y es que no tienen acceso a la vivienda, y estos son culpables, tanto Partido Popular como Partido Socialista, no tienen las oportunidades económicas para quedarse aquí en España y tienen que emigrar en contra de su voluntad, no tienen las facilidades para montar una familia y no tienen las facilidades para arraigarse y criarse donde ellos deseen, que si se quieren ir a estudiar a Alemania o si se quieren ir a estudiar a Francia por voluntad propia o investigar ahí, es perfecto, es maravilloso. Pero el problema es cuando están forzados a irse, a alejarse de sus hogares por culpa de la situación que han propiciado el bipartidismo durante todos estos años, y la realidad es que el estudiante no puede vivir de su esfuerzo y de su trabajo. Yo no sé si al portavoz de Vox le han contado que aquí en el Parlamento de Andalucía lo votan todo, absolutamente todo, con el Partido Popular, que lo mismo es que no se lo han dicho, pues ya se lo digo yo. No se queden callados, aprovechen sus turnos. Por ejemplo, hablemos de titulaciones, de infraestructura, ¿no? Que son temas también muy interesantes. Yo lo dejo sobre la mesa. Bueno, en primer lugar, y por hablar también un poco de futuro, que muchas veces nos quedamos cortos en la vorágine del debate, yo creo que es importante que las universidades cuenten con un plan de infraestructura a futuro. Y creo que eso hay que trabajarlo y me consta que se está en ello y se ha incluido además en el programa electoral del Partido Popular, porque es cierto que algunas universidades que contaban con más remanentes han podido afrontar unas infraestructuras que eran muy necesarias y así ha sido, y hay otras que tenían menos remanentes y que necesitan ese impulso que el Partido Popular propone en su programa para los próximos 4 años de gobierno. Que yo puedo seguir, si me dan su tiempo. Sí. Le quedan exactamente 29 segundos. No, digo, con respecto a infraestructura, bueno, nosotros creemos efectivamente pero que es que para que puedan tener una buena infraestructura hay que mejorar la financiación de las universidades públicas. Vale. Aquí tenemos un pabellón de deporte que se cae a trozos. Y por seguir un poco con la línea que han dicho por aquí algunos portavoces, efectivamente hay que garantizar que los profesionales que formamos puedan adaptarse al mercado de trabajo. Yo hablo desde mi perspectiva. Yo soy enfermero, yo estudié en la Universidad de Sevilla y yo me he tenido que ir de Andalucía para trabajar en condiciones dignas. He vuelto 3 años después y sigo trabajando con un contrato mensual, mes a mes, en nuestro sistema sanitario, que después a ustedes les duele la boca de decir que es que faltan profesionales. Entonces, adaptemos las universidades, adaptemos el modelo universitario, adaptemos la oferta de grado a las necesidades que tenemos en Andalucía, que como ustedes dicen, pues son bastante grandes en materia de profesionales sanitarios. Bueno, nosotros una de las cosas que vamos a hacer a partir del domingo, cuando ganemos las elecciones, es derogar la lupa. Porque nos parece que no es lo que necesita el sistema universitario andaluz, no nos parece que sea
una ley que responda a la realidad de las universidades públicas andaluzas. Y vamos a hacer una ley consensuada con los rectores de las universidades públicas, una ley que responda a la realidad de la universidad, de sus órganos de gobierno también, pero fundamentalmente también de sus estudiantes, de las necesidades y de la realidad de la comunidad educativa andaluza. La vamos a negociar, nos vamos a sentar, la vamos a pactar con ellos para que el futuro de las universidades públicas andaluzas lo hagan al final también quienes mejor saben de la realidad que viven en su día a día. Y vuelvo a insistir, hay una clave que es básica, que es la financiación, y que ahora mismo hay manifestaciones en la calle, hay anuncios de despido, de prestaciones de servicios de las universidades que se van a tener que cerrar. Eso, lógicamente, no es por gusto, eso es fruto de algo, y es fruto de que hay una financiación que no es suficiente para lo que tienen que hacer las universidades públicas andaluzas. Me encanta su optimismo, es como el estudiante que decía que había Pues salido sí. genial los exámenes y luego le caían 7. Un Entonces, respeto a la esa es democracia. realidad, Seremos los andaluces esa es la los que realidad decidamos. que está, bueno, que esa es la Eso, realidad en la que pues, ustedes están un viviendo. poquito de humildad y de respeto a los votantes y a los andaluces. ¿Sobre Pruebas. la financiación o cualquier otro Sí, tema? prueba Esperanza. de la falta de financiación de las universidades es que hemos visto como algunas universidades públicas han tenido que repartir mantas porque no había dinero suficiente para pagar la climatización necesaria, que se está hablando en otras universidades de tener que cerrar los centros por la tarde, por ejemplo, y ampliar el número de plazas. Yo creo que eso es algo que ya demuestra que no tenemos financiación suficiente. Y yo me atrevo aquí a lanzar una propuesta que es competencia de los rectores y rectoras, pero que los estudiantes nos dicen muchas veces, y es que vamos a recuperar los comedores públicos, porque a veces nos llena la boca hablando de los estudiantes, pero no hablamos de cosas tan básicas como el menú, para que tengan un menú de calidad, para que lo tengan. Lo pedimos muchas veces para nuestros hijos que van a los colegios públicos, que van a la enseñanza primaria y secundaria, pero nos olvidamos de la universidad, y yo creo que el comedor escolar es algo además que hace vínculo, que es importante para que puedan pasar el día aquí, además es fundamental que sea asequible económicamente. A nosotros también nos han trasladado que hay en ciertas facultades donde no se cumplen tampoco los pliegos de externalización de algunos servicios, de privatización de algunos servicios, como en el caso de la limpieza, ¿no? Nosotros creemos que también que deberíamos abordar e intentar, pues, retener a esos trabajadores y incorporarlos a los trabajadores públicos de las universidades. Nuestro compromiso también por desarrollar una nueva ley de universidades andaluzas que cuente con la participación de todos los representantes de las universidades, de todos los rectores, que cuente también con el estudiantado, que es para quien ha sido concebida, que mejore la financiación de las universidades, que planifique, como he dicho a lo largo de todo el debate, una investigación y una aplicabilidad de la docencia que se da orientada a las necesidades de nuestra gente, de nuestra tierra y de nuestros estudiantes, y nuestro máximo compromiso. Yo para finalizar también quería insistir en lo que recogemos además en nuestro programa electoral, en seguir aumentando la financiación como se han hecho en estos últimos años, que repito, seguro que es necesario más y hay que aportar más, y es lógico que los rectores siempre pidan más. Se ha hecho un esfuerzo importante, superior al 33% en 2 legislaturas, que es un esfuerzo realmente importante, y vamos a seguir trabajando de la mano de las universidades, de la comunidad universitaria, para poder mejorar la financiación también en los próximos años. Muy bien, 10 segundos. Por si quiere decir, Sí, Verónica. sí. Bueno, pues que el sistema universitario andaluz del futuro lo tenemos que definir de la mano de la comunidad educativa andaluza. Así lo pensamos hacer los socialistas, y no de espaldas a ella como ha sido hasta ahora. Pues muy bien, muchas gracias. Apenas 3 segundos, si quiere decir algo, Ramón. Bueno, nada, saludar a la familia. Muy bien. Bueno, la financiación es un capítulo importantísimo de la universidad. Los rectores están aquí, sé de buena tinta que es un asunto bastante complicado últimamente, así que desde la universidad, y si me lo permiten, les rogaría por favor a todos los que tengan responsabilidades políticas que ayudaran a que las universidades públicas tuvieran esa financiación que se merecen, María. Pues muchísimas gracias a todos, y con esto damos por finalizado los bloques temáticos y damos paso al minuto de oro para que, pues, nuestros debatientes puedan hacer una última petición de voto. El orden de las intervenciones lo tienen ustedes. Comenzará en primer lugar el portavoz de Vox, Jacobo González Robato. Muchas gracias. Todas estas cifras no hablan mal de Andalucía, hablan mal de aquellos que la han gobernado. Y Andalucía tiene jóvenes con talento, tiene profesores con vocación, tiene un entorno inmejorable para el desarrollo y para el progreso. Pero durante todos estos años, el Partido Socialista, por un lado, ha mantenido a Andalucía completamente enfangada en burocracia, en corrupción y en clientelismo.
Y cuando unos llegaron a decir que esto iba a cambiar, nos encontramos que toda esa sociedad, en lugar de sacudir las alfombras, la escondieron debajo. Y en Vox, respecto a las universidades, lo que pedimos es, para las universidades andaluzas, lo mismo que para las de toda España, que es una universidad libre, exigente, útil, conectada y con un futuro aquí en Andalucía. Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz socialista, Verónica Pérez. Bueno, estoy convencida de que somos más. Somos más los que creemos en las universidades públicas. Somos más los que pensamos que desde las universidades públicas como cuna de conocimiento es esencial apostar por ellas y financiarlas adecuadamente para precisamente formar a nuestro talento, a nuestros jóvenes, al talento andaluz y que se puedan quedar en nuestra tierra. Somos más los que creemos en la educación pública de calidad, en los que creemos en una sanidad pública también de calidad, en una atención a la dependencia. Somos más los que pensamos que hay que intervenir en el mercado de la vivienda para que sea más accesible a la gente que está empezando, a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda y que ahora mismo lo tienen imposible. Somos más, sin duda, los que creemos que una Andalucía mejor podemos construirla entre todos y entre todas. Somos más los que creemos en los servicios públicos, los que queremos defender nuestros derechos. En eso es en lo que nos queremos basar y lo que nos jugamos el próximo domingo. Por eso os invito a votar a la única alternativa real que hay en este momento a Moreno Bonilla, que es votar al PSOE. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Ramón Herrera. Bien, permítame que me dirija a la comunidad universitaria a pedirle una reflexión. Durante estos últimos 4 años el Partido Popular ha gobernado en solitario con la mayoría amplia que le dio el pueblo andaluz en las elecciones de hace 4 años. Lo que nos jugamos el domingo es si el Partido Popular puede seguir gobernando con esa amplia mayoría, con una mayoría suficiente, o si nos metemos en un lío. Yo, después de este debate, creo que a la comunidad universitaria, y lo digo con sinceridad, creo que es importante que con nuestros aciertos y nuestros errores en la gestión, que como todos, ya lo he dicho en varias ocasiones, los cometemos, pero hemos intentado llevar a cabo reformas importantes que han dado sus frutos. Yo le pido a la comunidad universitaria la confianza para que durante los próximos 4 años Juanma Moreno tenga una mayoría suficiente que permita gobernar de una manera tranquila, moderada, con acuerdo, con diálogo, también con discrepancias, pero una comunidad en la que trabajemos todos, por supuesto, en concordia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez. Estas elecciones no solo nos estamos jugando el presente de la educación universitaria o no universitaria, nos estamos jugando nuestro futuro como sociedad, porque lo estamos viendo en la privatización de la formación profesional, por ejemplo, donde nos dicen que hay más plazas de formación profesional, pero eso es solo relativamente cierto. Hay más plazas para aquellos ciclos formativos más precarios. Los que tienen más salidas profesionales están privatizados y lo estamos viendo con el desprecio de la universidad pública. Nosotros queremos una Andalucía en la que el código postal, los apellidos compuestos o no compuestos y los ceros que tengas en la cuenta corriente no acaben dictaminando, no acaben repercutiendo en que puedas estudiar o no, en el que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener las mismas oportunidades o más aún que nosotros. Así que por todo eso, el próximo 17 de mayo, vota por Andalucía. Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Adelante Andalucía, Javier Montes. Muchas gracias. Bueno, la universidad pública es uno de los mayores garantes de la igualdad entre andaluces y andaluzas. Después de este debate queda claro que hay 2 modelos. El modelo del Partido Popular de Moreno Bonilla, un modelo que pretende privatizarlo todo y que dificulta el acceso a la universidad pública de la clase trabajadora andaluza. Y después está el modelo de Adelante Andalucía, que pone en el centro la excelencia en la docencia, en la investigación y por supuesto, en el centro también la participación estudiantil. Un modelo que permita a las familias trabajadoras de Andalucía acceder a la universidad en igualdad de condiciones. Un modelo que fomente la investigación apegada al territorio y a las necesidades de nuestra tierra. Un modelo, en definitiva, que cuente con las 10 universidades públicas de Andalucía y, en general, un modelo para la mayoría de la sociedad andaluza. Así que si siente que necesitamos un modelo diferente, un modelo que cuente contigo, adelante, vote lo que siente. Pues muchísimas gracias. No hay tiempo para más, hemos llegado al final. Esperemos que este intenso debate pues, haya servido para conocer un poquito más el sistema universitario público andaluz y las propuestas de cada formación política al respecto. Tenemos una cita muy importante con la democracia el próximo domingo. No falten a la llamada de las urnas. Para mí ha sido un placer compartir esta mesa con mi compañera María Casquel, presidenta del Club de Debate de la UPO,
que se ha estrenado hoy aquí, que ayer se graduó. Enhorabuena. Prácticamente casi no ha dormido aquí, pero le ha faltado poco de ayer a hoy. Y bueno, pues también dar las gracias a los debatientes por su participación y por su buen hacer. De verdad que es un placer poder moderar algo así con personas como ustedes. Muchísimas gracias. A la Universidad Pablo de Olavide, por supuesto, que nos acoge, y al resto de las universidades, aquí representadas por sus rectores, de las universidades andaluzas. Y enhorabuena por esta iniciativa, una vez más, hay que decirlo, por esta iniciativa que esperemos que tenga continuidad en el futuro en próximos comicios o cuando haga falta. Y también a los clubes y aulas de debate universitario de Andalucía, que también forman parte de en esta mañana aquí, de esta reunión tan interesante. Todo sea por mejorar el futuro, ese futuro de nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días y el domingo a votar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.